Todos creían que era un huérfano solitario, pero resulta ser el archidemonio más fuerte y se casa con una bella elfa blanca. La historia empieza con un caballero que acorrala a una mujer en el bosque y la amenaza con un cuchillo. La chica grita pidiendo ayuda y trata de abofetearlo, pero para su absoluto horror, al rozar su cara la piel de la cabeza del hombre se desprende entera, mostrando una capa de carne roja y cruda. El caballero confiesa que es un hechicero, quiere usar su rostro bonito para uno de sus rituales. Cuando está a punto de apuñalarla, alguien se le acerca por detrás y lo sujeta por la cabeza. El hechicero, atónito, pregunta quién es. El hombre de cabello castaño, llamado Sakin, le devuelve la pregunta. Sakin dice que intentaba dormir y el alboroto en su territorio le arruinó la siesta. El hechicero, al verse descubierto como otro mago, intenta enmendarlo ofreciéndole a Sakin secretos poderosos de su investigación si lo deja ir. Sakin responde con frialdad que no necesita aprender magia que dañe a la gente, y le aplasta la cabeza con las manos, rociando sangre por toda la chica, que queda inconsciente por el impacto. Sakin se da cuenta de inmediato de que quizás se pasó y que le ha provocado un trauma. Usa magia para limpiar la escena y dejarlo todo como antes. La sangre desaparece de la cara de la mujer, el caballero recupera el rostro y yace muerto en el suelo. Entonces ve que la mujer lleva una cruz y entiende que es de la iglesia. Mala noticia porque los fieles odian a los hechiceros. Pese a salvarla, podría quedar señalado. Así, a Sakin no le importa y decide rematar la faena teletransportándola a otra aldea, esperando que al despertar crea que todo fue un sueño. Intenta completar su círculo, pero algo interfiere y la magia falla. Se gira de golpe y otro hechicero muy poderoso llamado Barb aparece frente a él. Barb mira la escena extraña y pregunta qué pasó. Sakin dice que solo estaba dando una lección a un cretino que se metió en su terreno. Barb no está de acuerdo con que llame al otro hechicero raro. Para ella, los hechiceros solo buscan poder y la gente es combustible para hacerse más fuerte. Sakin guarda silencio cuando Barb nota que la mujer en el suelo desprende mucho mana y que deberían aprovecharlo en su magia. Pero Sakin se niega. Dice que no le interesa la magia sacrificial y abre un portal para llevar a la chica a una aldea cercana. Intenta volver a sus aposentos para dormir la siesta que tanto necesita, pero Barb insiste que vino a verlo por algo serio. Revela que uno de los 13 arcidemonios ha muerto, y eso ya capta la atención de Sakin. Los arcidemonios son la cima de la hechicería, con mana potenciado y poder para mandar a los de rango inferior. Barb cuenta que el más fuerte, Marco, vivió 1000 años y ha muerto. Habrá una gran subasta de sus pertenencias en su territorio. Sakin acepta ir, aunque se enfada porque sabe que Barb solo lo trajo para chuparle la cartera y comprar cosas con su dinero. Llegan al territorio de los arcidemonios, una ciudad bulliciosa llamada Kionoitz, ya atiborrada de gente para la subasta, vendiendo y comprando, mientras un grupo de esclavas espera en un callejón oscuro a sus futuros dueños. Sakin nota la seguridad extrema. Barb explica que últimamente unos hechiceros han secuestrado muchas chicas con enorme mana para usarlo en sus rituales, y eso ha desatado el pánico. Sakin se pregunta quién arriesgaría tanto y se atrevería a desafiar a la iglesia. Sospecha que planean invocar algo grande, como un demonio. Ambos entran al salón de subastas y se sientan mientras el moderador intenta vender los objetos ante la masa exaltada. Barb apunta que están entre celebridades. Varios de los hechiceros más poderosos, aspirantes al puesto que dejó Marco. Sakin pregunta cómo se eligen los sucesores y Barb responde que los 12 arcidemonios restantes debatirán y decidirán quién merece el trono. Al final, el subastador enciende al público para el último artículo. Resulta ser una elfa de raza pura, un ser mágico y raro, más cercano a dioses y espíritus de la naturaleza que a los humanos. En cuanto Sakin la ve, se queda sin aliento por su belleza y el corazón le empieza a latir a 1000 por hora. El subastador la pone en $10,000 y Sakin, sin pensar, grita $1,000,000. Todo el mundo se queda boquiabierto, hasta Barb le dice que es demasiado incluso para un elfo, y le pregunta qué locura de hechicería piensa hacer con ella. Sakin esboza una sonrisa tan inquietante que hasta Barb se estremece. Baja de un salto, mira de cerca a la elfa y nota una cadena en su cuello. El subastador explica que debe impedir que huya y que nadie ha logrado romper el collar. Aquella noche, en lo profundo del bosque junto al castillo de Sakin, decide intentar conversar,
pero sus años de aislamiento y resentimiento han hecho que le resulte imposible hablar con mujeres. Por suerte, antes de que diga nada, la elfa habla y le pide permiso para hacer una pregunta. Su voz, dulce como miel, lo desarma. Intenta aparentar calma y en vez de eso suena molesto cuando le dice que pregunte. Se presenta como Nefi y, con ojos tristes, le pregunta cómo va a morir. Sakin se queda helado por la terrible confusión y le asegura que no la matará, lo que la lleva a pensar que temería un destino peor que la muerte al ver los instrumentos de tortura en la estancia. A Sakin se le cae la cara de vergüenza. Nunca quitó las cosas del dueño anterior por pereza. Se excusa diciendo que son meras decoraciones y asegura que, aunque es hechicero, no tiene ningún interés en torturarla ni matarla. Le pregunta si tiene familia. Ella dice que es huérfana y además una niña maldita, sin dar más detalles. Luego pregunta que si no piensa sacrificarla ni torturarla, ¿por qué la compró? Él, incapaz de declararse abiertamente, responde que no necesita saberlo. Se le acerca y le dice que deberían buscar una habitación donde ella pueda quedarse. Ella lo interpreta como que le está dando a elegir dónde morirá, y él comprende que esa muchacha probablemente fue esclavizada desde niña, y le repitieron toda la vida que la venderían a un hechicero para sacrificarla, hasta que eso fue lo único que creyó. Eso le recuerda a su propia infancia dura como huérfano, cuando robaba y peleaba por comida, y le despierta compasión. Le dice que la quiere viva porque la necesita, y ella, sorprendida, no puede creer que alguien jamás le haya dicho que lo necesita. Luego la sube las escaleras y le pregunta si le dan miedo las alturas. Ella responde que SH puede colgarla como quiera, y el desconcertado Sakin le grita que deje de hablar de tortura. Ella se disculpa por su viejo hábito y de pronto resbala. Él la sujeta del brazo y la arrastra arriba. Al abrir una habitación en lo alto de la torre, se queda horrorizado al ver una guillotina y un montón de calaveras dentro. Confundida por sus señales contradictorias, ella vuelve a ofrecer la cabeza, pero él crea de inmediato una pequeña explosión de energía y destruye por completo todo en la habitación, dejándola vacía. Entraron ambos y por primera vez Nefi parece interesada. Sale al balcón a mirar la luna. Sakin se alegra de ver emoción en su rostro, aunque se frustra al no poder usar la magia para traerle la luna. De pronto Nefi pregunta si puede quedarse en esa habitación y Sakin acepta feliz, empezando su amistad. Nefi no pudo dormir en su cuarto porque era inhabitable, así que durmió junto al trono de Sakin, que por nervios no pudo pegar ojo nunca. Nunca había estado tan cerca de una chica. Cuando sale el sol, él decide ir por desayuno y Nefi por fin se despierta, doblando la capa de Sakin que usó de manta. Sakin vuelve pronto con comida y Nefi lo saluda de inmediato con un buenos días. Resulta que nadie antes le había dirigido un saludo, así que él no sabe qué responder y, con el ceño fruncido, le dice simplemente que consiguió comida y al instante se arrepiente. Los dos pertenecen a la banda del piso y empiezan a zamparse la comida mientras Sakin piensa por qué es un fracaso. Nefi nota que está comiendo lo mismo que ella, se extraña y le pregunta por eso. Esto le hace darse cuenta de que la comida que está comiendo es demasiado sosa. Solo los esclavos y los cerdos comen así, de verdad. Se da cuenta de que siempre será una decepción y vuelve a comer el trozo de cecina, cuando de pronto recuerda que es la única comida que ha conocido. De niño huérfano apenas tenía para eso y a lo sumo un pan mohoso. Se pregunta qué comerá la gente normal cuando de repente Nefi habla y pide permiso para cocinarle. Le sorprende. Nunca imaginó tener una waifu de anime que le hiciera la comida. Se pone la capa al instante y le dice a Nefi que van al pueblo a comprar provisiones. Piden un Uber, pero de pronto se da cuenta de que no tiene dinero. Gastó hasta el último centavo en comprar a Nefi. Actúa como una madre obsesionada por la salud y le dice a Nefi que van caminando. Piensa cómo conseguir dinero y si debería amenazar al taxista cuando oye un alboroto y ve a unos ladrones apuntando con cuchillos al conductor del Uber. Comienzan a capturar a los pasajeros para venderlos como esclavos. Sakin nota que eso activa el TEPT de Nefi, que probablemente también fue esclavizada así. Decide mostrarle a Nefi lo ridículos que son los ladrones y lanza un conjuro que desata un relámpago de advertencia. Los matones se asustan y enseguida se lanzan contra él. Un gordo intenta atacarlo con un hacha, pero Sakin lo frena con 2 dedos y hace trizas el hacha. Finge darle un puñetazo, pero le da un chasquido que lo manda volando sobre otro ladrón. Los maleantes empiezan a llorar como los acosadores blandos que son y piden ayuda, cuando de repente aparece un hechicero de la nada.
Resulta que esos matones contrataron al hechicero. El encapuchado intenta asustar a Sakin con un círculo mágico en llamas, pero nuestro archidemonio ni se inmuta y barre la pared de fuego sin esfuerzo. Esto sorprende al idiota encapuchado, que intenta un ataque secundario, pero su círculo mágico ha sido anulado y ahora está bajo control de Sakin, quien avanza y con un solo dedo desata un rayo tan potente que deja un cráter donde estaba el tipo en la capucha. Luego se vuelve hacia los asaltantes y les dice que vengan, lo que los acojona y salen corriendo. Luego mira a Nefi para impresionarla y le dice que no se preocupe por esos matones, que todos saben que son unos patanes. Para su asombro, la gente cerca de la carreta empieza a agradecerle a ella por salvarlos, mientras el repugnante peludo le entrega una bolsa de monedas de plata como agradecimiento y le pide que los proteja hasta el pueblo. No puede creer que se gane dinero tan fácil. Recuerda haber derrotado a muchos ladrones en su barrio sin recibir jamás un gracias, y enseguida comprende que es por Nefi, porque con una chica linda al lado asusta menos. De camino al pueblo, Nefi le pregunta por qué ayuda a la gente y al intentar decir algo encantador, vuelve a hacer el ridículo. Al llegar, piensa a dónde ir porque no sabe nada sobre las cosas que una mujer necesita para el día, y aunque le pregunte a Nefi qué quiere, ella no exigirá nada. De pronto ve una sastrería y entra con ella, y el tendero peludo se asusta al ver al hechicero entrar. Sakin ya está acostumbrado, así que simplemente empuja a Nefi y le dice al peludo que le busque un vestido. El dependiente queda embobado por su belleza, pero también nota el collar de esclava en su cuello. Ella finge estar alegre y lleva a Nefi al probador antes de vestirla con un vestido extremadamente escaso, parecido al que llevaba mi ex cuando iba a ver a sus amigos chicos. Sakin se sonroja y le ordena al peludo que le ponga ropa o quemará la tienda. El peludo vuelve enseguida y sale con Nefi vestida con un hermoso traje de doncella. Explica que el vestido es de seda de alta calidad y que las botas tienen propiedades curativas para ella. Sakin le pregunta si le gusta el vestido y por una vez Nefi le dice que sí. Tras comprarlo, van a la fragua, donde el herrero también se asusta con Sakin, pero se calma al ver a la hermosa Nefi. Le pide al herrero que le quite el collar a Nefi, lo que sorprende un poco al hombre. Aún así, lo examina y le dice a Sakin que el collar tiene magia poderosa y no se quita tan fácil. Le advierte que quitarlo a la fuerza podría matarla, y Sakin pregunta cuál sería la mejor forma. El herrero le responde que debe buscar la llave original. Sakin recuerda que ni siquiera el subastador tenía la llave, así que eso podría ser un problema serio. Sakin agradece y le da dinero al herrero, pero este se niega a aceptar el pago y le cuenta que una vez lo salvó de unos ladrones cuando iba hacia la casa de Sakin. Él los derrotó y el herrero y su hija, aterrados, salieron corriendo sin agradecer. Sakin le dice que no se preocupe por esas cosas y se marcha con Nefi. Al terminar las compras ya es de noche, así que decide cenar fuera y lleva a Nefi a un restaurante cercano. Se sientan y les traen la comida, pero nota que Nefi está muy incómoda. Ella confiesa que en su vida nunca había comido así, y Sakin piensa en lo similares que fueron sus infancias. Él la tranquiliza y ella prueba un pequeño tomate que la deja fascinada. Para agradecer le da de comer con su cucharita, y Sakin la alimenta también, comportándose como dos adolescentes empalagosos. Los demás comensales se ríen, ellos se sienten inseguros y se marchan rápido hacia el castillo en la noche. A la mañana, Sakin despierta y ve a Nefi sonriendo frente a él, ofreciéndole desayuno. Sakin se levanta sorprendido y feliz, preguntando si ella realmente cocinó, y ella confirma que sí, que está en el comedor. Al entrar se queda boquiabierto. El comedor parece sacado de un cuento, antes era un cementerio, pero Nefi lo renovó y lo dejó impecable. Él se acerca a la silla y ve una barra de pan recién horneada sobre la mesa. Le sorprende porque nunca compran pan, pero Nefi dice que la hizo para él. Se emociona por probar la comida y se sienta mientras ella le sirve té. Él pregunta si ya ha comido. Ella niega con la cabeza, así que Sakin le dice que se siente a la mesa con él, pero ella responde que solo preparó comida para él porque se olvidó de hacerse a sí misma. Sakin le dice que comparta la mitad de su ración, pero ve que solo hay una silla y le pide que se siente en su regazo. Ambos se sonrojan. Ella finalmente se sienta y él la alimenta con la mano, y ella le devuelve el favor con un poco de sopa. Él dice que ahora comerán juntos siempre. Pasan un par de días. Sakin está leyendo libros sentado en las escaleras de su biblioteca,
Cuando Nefi entra y pregunta qué estudia todo el tiempo, él responde que es hechicería y le señala figuras mágicas en un papel. Le pregunta si la hechicería élfica es diferente, pero Nefi, con cara triste, dice que no puede usarla. Sakin lo ve raro porque tiene mucha más maná que una persona normal, y le muestra lo básico dibujando un símbolo mágico y canalizando maná para crear un pequeño rayo. Luego le explica que en el círculo se pueden meter cosas como el momento en que activará la magia, el área que cubrirá, etc. Y que cuanto más maná pongan, más fuerte será el hechizo. Vuelve a mostrárselo, introduce más maná en el círculo y provoca una explosión aún mayor. Le dice que cualquiera con maná y el conocimiento de los círculos mágicos puede practicar la hechicería, pero que solo el lanzador original controla su propio círculo, salvo que haya una gran diferencia de nivel. Entonces, la persona con más nivel y mayor reserva de maná puede hacerse con el control del círculo del más débil. Ella pregunta por qué él solo dibuja en el exterior del círculo y no dentro. A Sakin le gusta la pregunta y le responde que se puede dibujar un círculo mágico dentro de otro, pero la mayoría de las veces el hechizo ni funciona o falla estrepitosamente, causando mucho daño. Solo alguien que domine por completo el control de su maná puede crear algo así, y eso además le permite secuestrar el círculo mágico de cualquiera, convirtiéndolo en el hechicero más poderoso del mundo. Él le dice que muchos lo han intentado, pero todos han fracasado porque es una tarea increíblemente difícil. Luego se sienta en su silla mientras Nefi le pregunta qué hará con esos poderes increíbles. Sakin lo piensa y responde que solo intentará sobrevivir. Le cuenta a Nefi que de joven no tenía dinero ni amigos, estaba totalmente solo y robaba para subsistir, hasta que un día un hechicero lo capturó y lo metió en su mazmorra para sacrificarlo. Pero justo antes del sacrificio, Sakin dio la vuelta a la situación y mató al hechicero. Nefi responde con tristeza que ella nunca pudo llegar a ser tan fuerte, y cuando Sakin intenta consolarla, percibe a un intruso en la propiedad, lo que le cambia el humor por completo. Le dice a Nefi que se quede dentro y prepare la cena mientras él atiende a unos invitados no deseados. Resultan ser caballeros de la iglesia y la dama paladín atraviesa su barrera con su espada sagrada y entra junto a sus secuaces. Sakin aparece frente a la puerta con un estruendo y empieza a insultar a la iglesia, lo que enfurece a los caballeros, pero la paladín los detiene. Sakin nota que ella le resulta familiar y que lleva una de las 12 espadas sagradas, símbolo del poder eclesiástico. De pronto recuerda que la paladín es la misma chica que rescató el otro día del extraño caballero sin rostro, y piensa en lo fácil que habría sido matarla si supiera que era paladín. Sakin les dice que se larguen y lanza un hechizo básico contra la paladín. Un caballero se interpone con su escudo y bloquea el ataque. Sakin sabe que no usó todo su poder, pero aún así queda impresionado por ellos. El del cabello negro y el escudo le grita por atacarlos, pero Sakin lo insulta en la cara, lo que lo enfurece y blande un hacha enorme. Sakin le responde con un puño mágico, destroza su armadura y lo manda volando. Les dice que se larguen de su propiedad ahora mismo, pero el rubio no hace caso e intenta golpearle con la espada. Sakin se la parte con los dedos, le da un golpe en la cabeza y, dejándolo inconsciente, le pone el pie en la cara al caballero y le ordena a la paladina que se quede donde está o aplastará a este. Ella deja la espada en el suelo y pregunta por qué intenta torturarlos en vez de matarlos. Sakin responde que si los mata la iglesia mandará a otro, pero si los hiere todos contarán la historia y la gente empezará a temer sus poderes. La paladina comprende que Sakin está faroleando porque no quiere matar a nadie, saca la espada y jura darle muerte. Sakin traza un círculo mágico, pero ella se lanza y parte el círculo por la mitad, sorprendiendo por su fuerza. Sigue corriendo y atacando sin parar, pero Sakin esquiva con calma todos sus golpes y le dice que no pelea contra mujeres, además de que ella le recuerda a Nefi. Ella lo tacha de malvado solo por usar hechicería y jura destruir a todos los brujos. Sakin le señala la hipocresía. Ella usa su poder para matar brujos sin importarle si son inocentes, así que la verdadera malvada sería ella. La chica, encolerizada, se abalanza en un ataque. Sakin esquiva y pisa la espada. La paladina la libera, se la clava a Sakin, pero él la detiene con magia y la atrapa entre sus manos. Sin embargo, la paladina es muy fuerte y lanza a Sakin por los aires contra un árbol, hiriéndole las manos. Corre para rematarlo, pero Sakin evita el golpe y sujeta su hoja.
Para su sorpresa, ella le susurra que debe fingir que ella lo mató, porque si no la iglesia nunca le dejará vivir en paz y enviarán a otro paladín más fuerte. Sakin pregunta por qué creería en una paladina, y ella responde que él no mató a sus hombres y además le salvó la vida antes. Sakin comprende que si esto se descubre, ella morirá horriblemente a manos de la iglesia. Está a punto de decidir cuando de pronto Nefi aparece corriendo hacia Sakin. Él le grita que se eche atrás, pero llega tarde. Uno de los caballeros lanza su lanza contra ella, creyendo que también es hechicera. Sakin se lanza y la empuja justo a tiempo, mientras la lanza le atraviesa la mano. Saca la lanza cuando de pronto siente una presencia bestial. Los árboles empiezan a moverse y Nefi se incorpora con la ira ardiendo en los ojos, diciéndoles que pagarán por hacer daño a Sakin. De repente raíces brotan del suelo y atrapan a un caballero, alzándolo en el aire. Sakin intenta detener a Nefi y cuando ella reacciona, horroriza al ver que casi mató a todos los caballeros y al paladín, que la miran con miedo. Ahora saben de qué es capaz. Más tarde esa noche, Nefi le venda la mano a Sakin mientras él recuerda que el paladín se disculpó por meterla en esto y se fue. Luego se vuelve hacia ella y le pregunta por qué no le dijo que podía usar magia. Ella responde que no era magia, sino algo llamado misticismo. Sakin recuerda haber leído sobre eso y pensó que era un mito, pues desafía todas las leyes de la magia. Nefi añade que ella es la única elfa capaz de usarlo porque nació maldita. Era la única elfa con cabello blanco que podía hablar con animales y árboles, y por eso la llamaban monstruo y la odiaban. Un día el pueblo fue atacado, le pidieron que defendiera el lugar con sus poderes, pero ella se rindió mientras al pueblo lo masacraban. Le confiesa a Sakin que sintió alegría cuando mataban a los vecinos que la habían atormentado toda la vida, y llora por considerarse una mala persona. Sakin, sin embargo, le dice que lo hizo bien, que si fuera él habría matado a los aldeanos y a los atacantes sin dudar. Ella esperaba que la echara del castillo al descubrir la maldición, pero en vez de eso, él le toma la cara y le dice que se quedará siempre con él porque ya no puede vivir sin su comida. Nefi rompe a llorar de alivio mientras Sakin la consuela. Al cabo de un rato consigue calmarla y ambos se sientan frente a frente. Nefi se siente bastante avergonzada por haber llorado así frente a su señor, pero Sakin la tranquiliza. Le gustó lo habladora que estaba hoy cuando normalmente apenas habla. Ella mira sus manos y pregunta si están realmente tan dañadas. Sakin por fin recuerda sus manos, pero dice que ya no le duelen. Quita los vendajes y para sorpresa suya, las heridas han desaparecido por completo. Le pregunta a Nefi si fue ella, pero ella niega haber hecho nada. Sakin comprende que Nefi tiene poderes latentes y que sin querer lo curó cuando sostenía su cabeza. Lo agradece, dejando a Nefi pasmada unos segundos. Sakin pregunta si está todo bien. Ella responde que nunca le había dado las gracias antes, por eso se sorprendió. Él siente horrible al darse cuenta de lo rudo que debió parecer por no agradecerle cuando ella cocinaba y lo cuidaba cada día. Se disculpa al instante, ella dice que él es su señor y que no espera que diga gracias ni perdón. Más tarde esa noche Sakin descansa en su trono, pensando en el largo día que tuvo. Al verlo, aparece Nefi detrás de una columna con cara de vergüenza y le pregunta si querría dormir con ella, lo que deja a Sakin descolocado. No entiende por qué una mujer tan bella le ofrecería eso. Él consulta si sabe lo que dice. Nefi, inocente, responde que en todo el castillo hay una sola cama y que Sakin le dio a ella la cama para que durmiera cómoda, mientras él se queda toda la noche en su incómodo trono, así que pensó que sería más cómodo para él dormir con ella. Sakin piensa en lo pura que es Nefi y le explica que se queda en el trono toda la noche para mantener las barreras y que ningún enemigo se cuele intentando sorprenderlo. Ella lo entiende al instante y se sienta en el suelo, pidiéndole que apoye la cabeza en su regazo para que al menos esté algo más cómodo que en la silla. Sakin no puede creer que le ofrezcan un cojín de regazo y sabe que solo un idiota lo rechazaría, así que acepta encantado. Él pregunta por qué ella es tan amable con él, y ella responde que, aún después de saber que está maldita, él le dijo que quería que estuviera a su lado, y además aceptó sus poderes místicos, por lo que no sabe cómo agradecerle lo suficiente. Sakin le dice que nunca tiene que agradecérselo antes de poner sus manos en su mejilla, y le pregunta si quiere aprender a usar la magia correctamente. Afirma que por lo visto hoy, ella no controla bien su hechicería, pero la cantidad de maná que liberó fue increíble.
sobre todo si se tiene en cuenta que gran parte estaba reprimida por su collar. No puede prometer que aprender lo básico le dará control total, pero al menos podrá defenderse mejor. Ella pregunta si también podría protegerlo a él de problemas, y Sakin contesta con calma que hoy ya lo protegió de esos caballeros de la iglesia. Ella le agradece por aceptarla como aprendiz y dice que mucha gente quizá no lo entienda y lo tache de cruel, pero ella sabe y cree que él es una persona bondadosa que se preocupa por los débiles. Lo abraza de inmediato y eso conmueve tanto a Sakin que se le llenan los ojos de lágrimas. Uno de los demonios más fuertes del mundo, pensando lo bonito que es tener a alguien. A la mañana siguiente, mientras toma su té, Barb entra y pregunta si está bien porque oyó que Sakin fue atacado por la iglesia. Sakin dice que lo atacaron, pero que los caballeros eran muy débiles. Barb le cuenta que oyó también que uno de ellos llevaba una espada sagrada. Sakin responde que la paladina sí tenía la espada y fue bastante fuerte. Incluso rompió un par de barreras alrededor del castillo. Mientras hablan, Nefi le trae té y él recuerda de pronto a la muchacha de la subasta que derramó su taza. Sakin usa magia rápido para recuperar el derrame, y Barb pregunta si es la misma elfa por la que pagó tanto. Sakin afirma que sí, y Barb le pregunta por qué no la ha sacrificado aún. Sakin responde que no es un bárbaro y que la tomó como aprendiz, y al sentarse de nuevo piensa que con una elfa a su lado probablemente podrá usar todo tipo de magia conocida. Sakin se enfada porque hablan de Nefi como si fuera un objeto, y dice que fue ella quien asustó a los caballeros con su magia. Barb recuerda el desastre que vio afuera y le pregunta a Sakin si va tras el trono del archidemonio. Sakin piensa que solo necesita la llave para liberar a Nefi, pero miente y dice que sí quiere el trono. Sabe que no lo elegirán. Empezó hace apenas 10 años en la magia, mientras otros magos llevan siglos estudiando y acumulando conocimientos con los que él ni se compara. Barb finalmente se levanta y se va. Nefi pregunta si él es amigo de Sakin. Sakin niega al instante. No tengo amigos, pero Nefi asegura que parecía disfrutar hablando con él. Más tarde lo lleva a arreglar las barreras mágicas que el paladín rompió, esperando que ella aprenda algo. Desde ese día, Nefi empezó a estudiar hechicería mientras también hacía las tareas domésticas. Aprendió los círculos mágicos básicos y cocinaba tan bien que a Sakin le daban ganas de besarle las manos. También intentó entrenarla en las artes místicas, pero desafortunadamente aún no controlaba bien la magia. Pronto Nefi dominó lo básico de la hechicería y Sakin le dijo que ya sabía suficiente para hacer hechizos sencillos. Ella, eufórica, prometió preparar una cena maravillosa para celebrarlo. Un mes después de convivir, un ave mágica intenta entrar en la barrera de Sakin, pero él la detiene con su círculo. El pájaro de 2 cabezas le entrega un sobre pequeño con calma y se marcha volando. Sakin abre la carta y descubre que los 12 archidemonios lo han convocado a presentarse en la ciudad de los hechiceros. A la mañana siguiente baja a la ciudad y entra en una guarida subterránea que fue el castillo del anterior 13º archidemonio. Entra por una puerta enorme y la encuentra abarrotada de todo tipo de magos. En cuanto se presenta, uno de los archidemonios habla y Sakin siente de inmediato la enorme presión y la intensidad de su poder mágico que lo abruma por completo. Empiezan a hablar de lo joven que es. Cuando Sakin se recompone y, con una valentía fingida, pregunta a los archidemonios si lo trajeron solo para perder el tiempo o si tienen algo que decirle. Uno de los archidemonios elogia su valor por hablarles así y va al grano. Le dicen que ha sido elegido para ser el 13º archidemonio. Acto seguido, el archidemonio materializa un crestón mágico rojo flotando con tanto maná concentrado que a Sakin le da mareo. Dicen que ese emblema perteneció al anterior 13º archidemonio y que, si Sakin lo acepta, le será transmitido con todo su poder y prestigio. Sakin los mira y pregunta por qué lo eligieron a él, cuando hay hechiceros mucho más viejos, sabios e incluso poderosos. El archidemonio admite que los poderes de Sakin siguen siendo muy débiles, pero afirma que posee habilidades latentes tan potentes que ninguno de los presentes, ni siquiera los archidemonios, podría matarlo. Continúa. Sakin tenía apenas 8 años cuando mató a un hechicero muy renombrado que para nada era débil. Aunque Sakin era un niño sin poder mágico, entendió el flujo del maná y la técnica de la magia con solo observarla una vez, y creó un hechizo aún más poderoso para matar al hechicero y ganar su libertad. El archidemonio le dice que su hechicería es tan única y potente que puede someter a cualquier hechicero del mundo, y nadie podría oponerse. Puede arrebatarles lo que quiera,
y ninguno resistiría su poder. Sigue diciendo que si Sakin es tan fuerte a tan corta edad, sin duda se convertirá en uno de los mayores hechiceros que haya existido cuando crezca. Sakin los mira y pregunta que si es tan fuerte, ¿no podría simplemente matarlos a todos y quedarse con sus pertenencias? Eso hace reír a los archidemonios. Uno de los ancianos le dice a Sakin que tenga cuidado con el lugar donde pisa. Ella afirma que Sakin es fuerte, sí, pero si intenta traicionarlos le quitarán todo lo que le importe, su hogar, sus amigos, su familia o cualquiera que haya conocido, hasta dejarlo solo y olvidado sin nada a su nombre. Él piensa de inmediato en Nefi y en que no podría poner su vida en peligro. Empieza a considerar sus opciones porque desde el día que fue hechicero sabe que una vida normal ya no es para él. Pero convertirse en un archidemonio implicaría internarse por un sendero mucho más oscuro. Sabe que Nefi no merece ese camino, solo sufriría por esa oscuridad. El archidemonio lo saca de sus pensamientos y le pide una respuesta. Sakin lo mira y pone una condición para aceptar el título. El hechicero acepta y saca el blasón. Sakin lo absorbe en la mano y se convierte oficialmente en el 13º archidemonio del mundo. Aquella noche vuelve al castillo, donde Nefi le cocinaba feliz un estofado de cordero, su favorito. Nefi lo recibe contenta, pero nota que algo anda mal. Él dice que fue a ver a los otros archidemonios y que ahora posee las pertenencias del anterior archidemonio que la tenía a ella. Saca una llave y, con un giro, desbloquea el collar de esclava en el cuello de Nefi, que cae al suelo. Antes de que ella entienda qué pasa, le dice que es el 13º archidemonio y que ya no la necesita, y la echa del castillo. Nefi se sienta en un callejón vacío a medianoche, sin poder procesarlo. Intenta volver al castillo, pero encuentra el collar roto y recuerda que su amo, que decía que nunca la dejaría sola y quería que se quedara con él para siempre, la abandonó como a un perro. Nefi vaga sin poder imaginarse una vida sin su amo, cuando de pronto una chica la llama y le pregunta si está bien. Ella levanta la vista despacio y reconoce a la caballera que las atacó hace un mes. Nefi está tan destrozada que cree que la paladín ha venido a quitarle la vida. En lugar de huir, acepta la muerte con los brazos abiertos y le suplica a la caballera que la mate, porque no pretende vivir sin su amo. La paladina empieza a retroceder, diciendo a Nefi que no tiene tales intenciones. Pero Nefi se le acerca y pregunta si no es deber de los caballeros angélicos matar a los hechiceros, y afirma que ella es aprendiz de un hechicero, así que también debe morir. Un grupo de gente que ronda por las calles acaba escuchando la conversación y se acerca a ver qué pasa. Como Nefi venía al mercado a menudo a comprar, la mayoría la reconoce y piensa que la paladina la está acosando por trabajar para un hechicero. La paladina le ordena a Nefi que cierre la boca porque la está haciendo pasar por una asesina en serie cuando no lo es. Pero antes de que pueda explicar más, la mujer alada que ayudó a Nefi con un vestido llega y le dice a la paladina que se aparte. La caballera intenta explicar que no quiere hacerle daño a Nefi, pero la multitud ya está alterada y no escucha excusas. Empiezan a insultarla hasta que ella se desploma en el suelo y se pone a llorar desconsolada. Por suerte, Nefi interviene y aclara a todos que la paladina realmente no le hizo nada, lo que silencia al gentío mientras la mujer pájaro le pregunta a Nefi por qué entonces se ve tan mal. La paladina rompe a llorar y grita al público que no hizo nada, que solo se preocupó al verla sola en un callejón. La mujer pájaro la lleva a una taberna local, donde la paladina recupera la compostura y se presenta como Chastel. La mujer pájaro dice llamarse Manuela y pregunta si de verdad no le hizo nada a Nefi, porque parece reconocerla. Nefi la detiene y explica que aunque pelearon, Chastel nunca intentó herirla. Fue uno de sus subordinados quien la atacó. Chastel recuerda cómo el tipo al que Nefi atacó con su magia mística quedó tan traumatizado que ahora ni siquiera puede mirar una plantita, por miedo a que lo devore. El tabernero le trae comida a Nefi, pero ella dice que no tiene dinero. Manuela le dice que coma, que ella se ocupa de pagar, y le aclara a Chastel que ella pagará su propia comida. Nefi prueba el guiso y recuerda el estofado de cordero que él cocinó para Sakin con tanto cariño, y las lágrimas le brotan de inmediato. Ella empieza a llorar a lágrima viva mientras Chastel, con cara de preocupación, le pregunta si hizo algo. Nefi les cuenta que Sakin la echó y se pone a sollozar mientras Chastel y Manuela corren a consolarla. Manuela logra calmarla y, después de que ella termina de comer, Nefi les cuenta lo ocurrido. Chastel dice que creía que Sakin era alguien decente, pero ahora parece que solo usó a Nefi para su beneficio. Sin embargo, Nefi defiende a Sakin y afirma que él no es ese tipo de persona.
Manuela pregunta qué pasó antes de que la echara, y Nefi dice que él llegó a casa y le dijo que se había convertido en un archidemonio. Eso sorprende a las dos, y ellas le explican a Nefi que este pueblo venía siendo gobernado, más o menos, por el 13º archidemonio, que era bastante decente. Pero tras su muerte las cosas empeoraron y las chicas empezaron a ser secuestradas por hechiceros para sacrificios. Chastel comenta que la iglesia cree que los archidemonios son sus enemigos jurados, pero solo hay 12 espadas sagradas, mientras los archidemonios son 13, por lo que los caballeros van en desventaja. Para igualar el terreno, la iglesia ataca al miembro más nuevo de los archidemonios, porque aún no tiene muchos poderes y es más fácil de matar. Nefi se pregunta si esa es la razón por la que Sakin la echó. Pero Chastel corta ese pensamiento y le pregunta si realmente cree que Sakin sería capaz de secuestrar chicas y usarlas como sacrificio. Nefi defiende rápido a Sakin diciendo que no tiene interés en sacrificar a nadie y que pasa la mayor parte del tiempo leyendo libros de magia. Chastel termina creyéndola, recordando que Sakin se contuvo mucho cuando la peleó solo por ser mujer. Le cuenta a Nefi que la primera vez que lo vio parecía triste y necesitaba la ayuda y compasión de otra persona. Nefi entiende perfectamente lo que dice Chastel, recuerda lo feliz que él parecía cuando estaba con ella. Piensa que quizá necesite su ayuda para volver a sonreír, se levanta de la mesa y anuncia que va de regreso a ver a Sakin. Manuela y Chastel se levantan y le preguntan si estará bien salir sola. Nefi dice que debe ir sí o sí, porque aunque Seken es muy fuerte y pocos pueden derrotarlo, aún puede resultar herido y nadie en este mundo puede permanecer feliz si queda totalmente solo. Se vuelve hacia ellos llena de inspiración y dice que quiere estar allí para apoyar a su maestro en su hora de necesidad. Chastel sonríe y le responde que en ese caso la acompañará y cumplirá con su deber también. Nefi se preocupa y pregunta si volverán a enfrentarse a él, pero Chastel le aclara inmediatamente que solo la escoltará hasta el castillo. Además, cuenta que hay un hechicero que está usando el nombre de Sakin para cometer delitos y tenderle una trampa, y quiere descubrir quién es ese malvado. De repente la puerta de la taberna y los 3 caballeros que acompañaban a Chastel antes aparecen dentro. Al verla a Nefi se asustan de inmediato, el tipo con estrés sufre un ataque y se desploma al suelo. De pronto todo alrededor comienza a ser devorado por una oscuridad de la que nadie puede escapar. La sombra envuelve a Nefi mientras Chastel empuja a Manuela y la salva, arrojándola fuera. Una voz potente retumba desde la oscuridad, dice ser Sakin y anuncia que llevará a las 2 chicas a su castillo para sacrificarlas y aumentar su poder. Mientras tanto, Sakin mira la luna recordando a Nefi, y varios caballeros de la iglesia reptan por el suelo, indefensos ante el archidemonio. No pueden creer que ni siquiera 3 caballeros de alto rango juntos puedan derrotar a Sakin con un ataque sorpresa. Él se da la vuelta y les dice que no son fuertes y que ni siquiera tuvo que esforzarse. Cayeron en la trampa que Nefi puso durante su entrenamiento. Eso le provoca cierta tristeza, pero se recuerda a sí mismo que es lo mejor. Ahora nadie intentará dañarla, y en el pueblo ha hecho suficientes amigos que la ayudarán. Empieza a volver a su castillo cuando uno de los caballeros se agarra a sus piernas y le suplica que no haga daño a Chastel, porque ella es la única que duda de que él sea el secuestrador. Antes de que pueda entender, Manuela salta encima del caballero y empieza a discutir con él. Molesto, Sakin se prepara para expulsarlos del bosque, pero Manuela se gira y grita que Nefi ha sido secuestrada. Se sorprende porque creyó haberla apartado a tiempo, pero al parecer fue demasiado tarde. Manuela le ruega que la rescate, mientras él piensa que si intenta salvarla, quedaría claro el vínculo entre Sakin y la elfa blanca. Manuela se enfurece con Sakin por quedarse tan confundido cuando debería estar corriendo a salvar a Nefi y le dice que ella quiso volver. Él no puede creer que ella haya intentado regresar después de cómo la trató y de echarla. Mira hacia la tierra y le dice a Manuela que todos los hechiceros de este mundo son extremadamente egoístas, y él no es la excepción. Por eso encontrará a Nefi y la recuperará, porque ella le pertenece y a nadie más. Jura que la protegerá aunque tenga que sacrificar al mundo entero por ella. Se da la vuelta, conjura un círculo mágico y le pregunta a Manuela si quiere ir con él. Manuela acepta al instante, pero para su sorpresa todos los caballeros se le echan encima pidiéndole que los lleve también, que deben luchar por Chastel. Él les grita que se aparten para poder lanzar el hechizo y empieza los preparativos. Mientras tanto, Nefi despierta y se encuentra encadenada a la pared junto a Chastel.
La paladín le pregunta si está bien y Nefi dice que sí, aunque las cadenas están bloqueando el flujo de su maná. De pronto suena una voz desde lo lejos y aparece una figura sombría, la serpiente conspiradora Barb. Nefi le dice que lo consideraba amigo de Sakin, pero Barb se burla. Los hechiceros no tienen amigos. Cuenta que Sakin mató a un hechicero famoso cuando tenía 8 años, y ese hechicero era el maestro de Barb. Luego Sakin heredó el castillo y la fortuna y, según Barb, lo gastó todo para comprar a Nefi. Asegura que todas las riquezas y el castillo le pertenecen a él, no a Sakin, y que cumplirá su sueño de convertirse en el 13º archidemonio sacrificando a Nefi para obtener todo el poder. Nefi abre la boca y le dice que todo su plan es en vano porque Sakin ya se ha convertido en el 13º archidemonio. Barb se queda atónito y furioso al saber que incluso eso que tanto ansiaba le fue robado por Sakin. Lo agarra con rabia, arrastra a Nefi hacia un círculo mágico y asegura que al sacrificar a ambos obtendrá tanto poder que será más fuerte que Sakin y lo aplastará. Vuelve a arrastrarla, pero Nefi se resiste y grita que pertenece a Sakin y que alguien tan ruin como Barb no puede tocarla. Eso lo enfurece y está a punto de atacarla con su magia. De pronto un agujero atraviesa la cueva y Sakin emerge entre el polvo, agradeciendo a Nefi por confiar en él y prometiendo salvarla. Barb le pregunta desde cuándo sospechaba que estaba detrás de los secuestros y Sakin responde que todo comenzó cuando vio al Robafaz. Ese tipo era muy débil y no pudo haber roto la barrera del castillo solo, así que tenía que tener a alguien apoyándolo. Sakin solo conocía a uno que suele forzar barreras y entrar en su territorio, Barb. Sakin sabe que Barb se especializa en crear dimensiones bolsillo y en mover y convocar cosas con ellas. Dice que justo después de que quitaran al ladrón de rostros y a los caballeros santos, Barb apareció en su puerta como revisando el resultado. Sería tonto no sospecharlo después de todo eso. Barb se burla y pregunta por qué aún lo recibió y le sirvió té sabiendo eso. Sakin responde que lo hizo para entender su plan. Sakin entonces dirige su atención a Nefi, que se sonroja al verlo. Declara que no perdonará a Barb por hacerle daño y lanza un ataque mágico. Barb intenta bloquear, pero Sakin salta y le rompe los brazos con un golpe certero. Luego le inutiliza las piernas y Barb cae de rodillas gritando de dolor. Sakin va con Nefi y la libera de las cadenas. Él pregunta nervioso si le dolió, y ella llora mientras corre hacia él. Ella dice que sí le dolió, pero que él parecía mucho más herido que ella. Dice que él es su amo, y si él dice que ya no la necesita, debería aceptarlo. Pero no quiere dejarlo solo y sufre al saber que él está herido. Ella entierra la cara en su pecho y le pide que no vuelva a estar solo. Sakin duda en abrazarla porque se siente culpable por haberla abandonado, pero supera ese sentimiento y la estrecha. Mientras tanto, Barb se ha recuperado y lanza un ataque sorpresa por la espalda. Nefi se preocupa, pero Sakin la tranquiliza. No va a pasar nada. El círculo mágico que Barb acaba de invocar se rompe y desaparece. Intenta otro y también se vuelve polvo. Pase lo que pase, todos los círculos mágicos de Barb se deshacen, y él se pregunta por qué su magia no se activa. Nefi, confundida, pregunta qué ocurre. Sakin le recuerda la hechicería suprema de la que ya le habló. La hechicería suprema que busca desbaratar un círculo enemigo insertando otro dentro sí es posible para Sakin. Le muestra a Nefi su truco, crear círculos idénticos a los de Barb y superponerlos para que se cancelen naturalmente. Barb entra en pánico y se pregunta si esto es el legado del primer hechicero que mató, pero Sakin le dice que si el viejo hubiera podido usarlo, nunca habría muerto. Cuenta cómo con 8 años lo secuestró y memorizó el círculo mágico que aquel usó esa vez. Sakin afirma que, en un intento desesperado por salvar la vida, dibujó ese círculo en la palma con su propia sangre, sin saber si funcionaría. Cuando el malvado hechicero lo alcanzó y le lanzó un rayo, Sakin lo usó instintivamente contra él. Por eso el círculo del hechicero malvado se anuló y quedó electrocutado por el ataque de Sakin. Barb lo llama simple casualidad, crea docenas de círculos a la vez y Sakin los cancela a todos en segundos. Barb ya ha perdido la esperanza porque algunos de los círculos que usó eran totalmente nuevos y Sakin nunca los había visto. Le pregunta cómo pudo sobreescribir todo tan fácilmente. Sakin le dice que es un hechicero de tercera, a la buena si eso fue lo mejor que pudo hacer, porque hasta un aficionado con buen timing podría con su magia. Revela que se obsesionó investigando hechicería desde que se volvió mago, aislándose del mundo.
Ni siquiera sus colegas de la calle vinieron a buscarlo, pero Barb sí. Lo visitaba en cuanto tenía oportunidad, y aunque Sakin le pidió que se fuera de su propiedad, él no obedecía. Incluso llegaron a pelear, pero con el tiempo Sakin lo aceptó como una molestia inevitable y terminaron llevándose bastante bien. Barb dice que pudo haberlo matado cuando quiso, pero le daba curiosidad ver qué lograría un mocoso como él. Sakin decide mostrarle un poco de su verdadero poder y convoca un complejo círculo mágico multicapa que ha absorbido todos los círculos de Barb que destruyó antes. Barb pregunta si se los comió y Sakin responde que es una manera simpática de decirlo. Le dice a Barb que realmente merecía ser candidato a Señor Demonio. Eso le recuerda a Sakin que al convertirse en el 13º Señor Demonio recibió un nuevo título, el Asesino de Hechiceros. Justo cuando Sakin revela su título a Barb, libera la energía almacenada en su complejo círculo y la dispara contra él. Barb recibe el impacto directo y cae retorciéndose de dolor. Se da cuenta de que, aunque fuera un archidemonio, no podría parar un puñetazo de Sakin, y mucho menos derrotarlo. Sakin se le acerca y Barb le suplica clemencia mientras acepta su derrota. Jura darle todo su saber y nunca volver a presentarse ante él, y de pronto Sakin se detiene. Barb intenta recordarle los viejos tiempos, que eran amigos, pero Sakin no va a dejarse engañar por palabras bonitas. Le lanza otro puñetazo demoledor que hace vibrar toda la cueva. Sin embargo, cuando el polvo baja, resulta que solo golpeó el suelo a su lado para asustarle hasta los... Sakin se ríe y le dice que no tiene por qué entrar en pánico porque no quiere matarlo. La razón es simple. Barb tiene buen paladar para el alcohol y Sakin quiere seguir probando los vinos que trae. Está seguro de que Barb no le supone ninguna amenaza, pero eso le molesta. Le advierte que si lo deja vivir, hará todo lo posible por matarlo, por largo que sea. Sakin le dice que intente, si quiere, pero cuando pierda, le invita a unas copas. Barb queda perplejo y pregunta por qué no quiere matarlo si no hay beneficio en dejarlo vivo. Sakin le responde que ahora es archidemonio y hace lo que le da la gana. Además, le dice a Barb que si tanto desea morir, que se haga más fuerte y sea una amenaza de verdad. A Nephi le agrada verlo. Mientras tanto, la Manuela ha salvado a Chastel, y en cuanto pisan el gigantesco círculo mágico en el suelo, este se activa. Sakin le pregunta a Barb si en serio quiere seguir después del repaso que acaba de recibir. Barb responde que no ha hecho nada, y Sakin detecta una falla en el círculo mágico abierta justo donde él golpeó antes. Grita a Nephi y a las demás que huyan mientras el círculo empieza a funcionar y una gran cantidad de maná se eleva al aire. Le pregunta a Barb qué demonios intentaba hacer, y él admite que iba a invocar a un demonio verdadero. Sakin se queda atónito y el maná empieza a tomar la forma del demonio real, aterrando a todos. Los demonios han formado parte de los mitos de este mundo. Se dice que antes vivían en la tierra y luego se fueron a otro lugar. Nadie tiene pruebas claras, pero se cree que los símbolos de los círculos mágicos de los hechiceros y los de la iglesia provienen del conocimiento sobre demonios y dioses. Sakin se da cuenta de que Barb hizo algo tremendo al invocar a un demonio aquí, pero luego nota que la invocación está mal hecha. Piensa que fue porque él manipuló el círculo mágico y que nadie fue sacrificado para este ritual. Aunque es solo una sombra de lo que debería ser, puede ver cuán fuerte es el demonio. Sakin pierde la esperanza mientras el aura ominosa lo aplasta. Comprende que es mucho más poderoso que los arcidemones anteriores, y por más que se esfuerce, no puede vencerlo. El demonio convierte sus tentáculos en una mano y se acerca a Sakin, quien se pregunta si así morirá, pero en vez de atacarlo, el demonio se arrodilla ante él y lo llama su rey. Sakin entiende que el demonio no reacciona a él, sino al símbolo del archidemonio en su mano. Se pregunta qué poder tan extraordinario ha caído en sus manos y decide aprovecharlo. Ordena al demonio que regrese de donde vino. Este mundo no es para él. El demonio lo mira en silencio y luego comienza a retroceder hacia el círculo mágico, haciendo temblar el suelo al irse. Cuando por fin desaparece, Sakin cae de rodillas y el círculo de invocación se desvanece. Pero la cueva empieza a derrumbarse, así que Sakin prende a Nephi y a las otras dos chicas como puede. Pide a Barb que se agarre también. Ella se sujeta de su túnica mientras Sakin corre fuera de la cueva. Los escombros están por bloquear la salida cuando de pronto llegan los caballeros sagrados con Chastel. Gracias a ellos, todos logran evacuar con seguridad. Tras salvar a Chastel, uno de los caballeros rompe a llorar y el otro intenta explicarle a Sakin que vinieron solo a rescatar a su líder y a los civiles.
Insisten en que no piensan colaborar con un hechicero malvado como él. Sakin les dice que se vayan a casa si ya han terminado de hablar. Los caballeros lo maldicen al marcharse, y Manuela también le agradece por salvarla antes de pedirle que hable con su chica. Después de que ella también se marcha, Sakin se vuelve hacia Barb y le pregunta si piensa luchar con él. Barb, sin fuerzas ni valor tras verlo someter al demonio, simplemente avanza y se desvanece en una bruma negra. Con eso, Sakin y Nefi quedan finalmente a solas y se sonrojan al instante al darse cuenta. Ella habla primero y le dice que quiere quedarse a su lado. Él nota que ella ha crecido mental y emocionalmente, pero ahora hay cosas que quiere cambiar. Sakin se arrodilla ante Nefi para confesarle sus sentimientos y prometerle que nunca más la hará daño. Le dice que ya no necesita llamarlo maestro, que ella ya no es su esclava ni su aprendiz. Afirma que quiere algo más entre ellos y se ruboriza sin poder articular una sola palabra. Sakin no logra decir te amo, así que se levanta y la abraza con fuerza, diciéndole que le pertenece. Le promete que siempre será suya, incluso después de la muerte. Ambos se sonrojan un instante, pero luego Sakin cae de rodillas, preguntándose por qué no pudo decirle que la ama. Sin embargo, lo que dijo hace llorar a Nefi de alegría. Ella saca el collar roto del bolsillo y le pide a Sakin que se lo vuelva a poner. Quiere llevarlo como recordatorio de cómo llegó a la vida de Sakin, y él acepta sus sentimientos. Él se lo coloca con cuidado en el cuello, pensando que es algo grande para un anillo de compromiso. Luego contemplan juntos el amanecer, y Nefi le pregunta qué son ahora si ella no es su esclava ni su aprendiz. Él guarda silencio al oír eso y se sonroja, esperando que alguien le dé una respuesta. Poco después, la noticia del nuevo archidemonio se esparce por la región. La gente comenta que Sakin da miedo, pero en realidad es una buena persona. 2 hechiceros, candidatos prominentes al título, también lo escuchan y no parecen molestos porque un mago mucho más joven ocupe el puesto que ellos codiciaban. Sin embargo, hay quienes no están contentos con que Sakin sea el nuevo archidemonio. Entre ellos está la obispa que manda en Chastel, quien le dice que quiere retirarse de la misión para cazarlo y hasta testifica que lo están incriminando por los secuestros. La cardenal se toma sus palabras muy en serio y de inmediato le quita el título de caballera angelical. Chastel entiende que la iglesia ha tocado fondo. Les importa más censurarla que ocuparse de problemas reales. Sus subordinados intentan convencer a la cardenal de que se equivoca, pero ella les pide que se callen. Tras ver a Sakin firme en sus convicciones, ella también quiere ser como él y enfrenta a la cardenal con decisión. Chastel entrega su espada sagrada a la cardenal y dimite como caballera angelical. Recuerda cuando, de adolescente ilusionada, pensó que la espada le daría el poder de salvar al mundo. Pero al final solo se convirtió en una servidora obediente de la iglesia, incapaz de actuar por su propia voluntad. Ella parece abatida, así que la cardenal le dice que no se desanime. Le promete que, a su debido tiempo, retirará su juicio y la reinstaurará como caballera. Chastel no entiende lo que quiere decir, y el viejo sacerdote le explica que las espadas sagradas eligen a su portador, así que no son algo que puedan desechar. Le pone la mano en el hombro y promete que hará todo lo posible por arreglarlo. Sin embargo, la cardenal no puede ofrecerle ahora más que protección política. Le dice a Chastel que el más poderoso portador de espada sagrada, llamado Rafael, se dirige hacia aquí, y al oír ese nombre, ella se pone en pánico. Ella conoce a Rafael como el más fuerte y el más despiadado entre las caballeras angelicales, y está segura de que viene a ajusticiarla por traidora de la iglesia. Mientras tanto, Sakin está en su biblioteca leyendo para descubrir más sobre el emblema del archidemonio en su mano. Se toma un descanso porque no encuentra nada. Entonces, de pronto, Nefi entra en la sala caminando lo más silenciosa que puede, y Sakin la deja intentar sorprenderlo. Pero cuando intenta taparle los ojos, descubre que es imposible porque él está de pie sobre una carta. Nefi se pone roja al darse cuenta de su fallo, y no tiene una razón concreta para haber querido sorprender a Sakin. A Sakin le parece adorable, pero como siempre no puede confesar sus sentimientos, así que simplemente le pregunta si quiere algo. Ella responde que la comida está lista. Ha preparado una comida completa para él, y Sakin queda maravillado al verla. Se sientan a comer, y el primer bocado los lleva al país de las maravillas. Después él prueba el pudín que ella hizo y se queda flipando con su sabor, cuando de pronto nota que la barrera del castillo se resquebraja y Sakin intenta atacar al intruso a distancia, pero este se protege con su propia barrera.
El intruso es un extraño reptil humanoide que usa un potente hechizo para romper la puerta del castillo. Avanza rápido hasta el comedor y hasta Sakin está medio impresionado de que haya sorteado todas las trampas que puso en el camino. El lagarto acorazado es un poderoso mago llamado Baelfur, el Aparición, a quien Sakin vio el día que compró a Napi en la subasta. Baelfur quiere matarlo y arrebatarle el puesto de archidemonio, pero Sakin le dice con frialdad que espere, que justo está disfrutando su almuerzo. Baelfur queda desconcertado un instante, pero entonces desata su brazo escamoso rasgando la armadura. Ataca a Sakin, que bloquea su puñetazo sin esfuerzo, y cuando el reptil abre la boca para lanzar un rayo mágico, Sakin lo deja inconsciente con un golpe de palma. El casco reptil cae, y Nefi va a ver a Viper. Sakin le dice que lo deje inconsciente en el suelo, pero ella corrige, es una chica. Al ver que la maga dentro de la armadura es apenas una cría, Sakin entra en pánico al darse cuenta de que la dejó noqueada. Sin embargo, cuando Nefi le asegura que la chica no corre peligro, él respira aliviado, carga a Baelfur a la espalda y la lleva a la habitación de invitados. Pronto la chica abre los ojos y lo primero que hace es darle un puñito, que Sakin detiene con facilidad. Él le dice que agradezca a Nefi antes de nada, porque fue ella quien le suplicó que no la matara. Baelfur le pregunta por qué la deja vivir si intentó matarlo, y Sakin responde que fue por deseo de Nefi de salvarla. Luego le pregunta por qué lo atacó en primer lugar, y Baelfur, nerviosa, confiesa que buscaba poder porque se siente débil. Sabe que Sakin es el nuevo archidemonio y había oído de su fama de anular hechizos, así que pensó que si no usaba magia podría derrotarlo. Sakin admite que su plan tenía sentido porque con sus técnicas no podría haber contrarrestado sus habilidades raciales, su fuerte brazo escamoso y el aliento mágico que intentó lanzar. Ha comprendido que Baelfir es un dragón, sabe que los dragones viven miles de años y se pregunta por qué la chica sintió la necesidad de atacarle ahora. Pero al verla temblar nerviosa frente a él, le evoca su pasado. Él también solía buscar presas fáciles para robar comida y casi siempre lo atrapaban y le daban palizas. Eso es justo lo que le pasa a Vale ahora. Sakin sabe que ante eso solo hay una respuesta correcta. Declara que Baelfur será castigada por intentar atacar a un archidemonio, pero su castigo es ayudar a Nefi con las tareas domésticas durante una semana. Baelfur y Nefi se quedan boquiabiertos, pero Sakin solo quiere enseñarle modales, aunque ella quiera ser villana. Baelfur le pregunta tímidamente si no piensa comérsela, y Sakin se queda perplejo. Su voz tiembla cuando dice que los humanos creen que comer carne de dragón les da fuerza. Nefi se sorprende y le pregunta si es cierto. Él responde que hay muchas leyendas que dicen que usar partes de dragón fortalece a la gente. Él le dice a Baelfur que comerse un bicho tan raquítico solo le dejaría mal sabor, y ella está a punto de llorar. Sakin se sonroja porque Baelfur no entiende que él es un tsundere. Recuerda su pasado en las calles cuando los mayores compartían comida con él tras pegarle por robar. Sakin pide a Nefi si tienen sobras y ella trae una sopa para la dragona. Baelfur no quiere su caridad y planea tirar la comida, pero Sakin la amenaza. Odia a quien desperdicia comida. Amenaza con matar a quien desperdicie lo que cocina Nefi, y la dragona, asustada, se somete. Toma un bocado a regañadientes y le encanta. Se termina la sopa y Sakin le dice que empiece a ayudar a Nefi. Baelfur le pregunta si está bien dejarla sola con su chica, que podría hacerle daño o escapar. Sakin le dice que haga lo que quiera, pero la avisa que meterse con él será peligroso, más ahora que conoce su secreto. También le advierte que Nefi es mucho más fuerte que ella. A pesar de toda la charla rimbombante, Sakin teme que la situación se complique, así que vigila con cuidado a Nefi y Baelfur mientras lavan la ropa. Parecen llevarse bastante bien, y Baelfur comenta que si Sakin tuviera la boca más ancha, los dragones lo considerarían guapo. Ella teme su fuerza, pero Nefi le asegura que no es de los que abusan de los débiles. Nefi pregunta entonces a Baelfur sus planes y ella dice que tiene que hacerse más fuerte como sea, aunque ahora no se atreve a atacar a otro archidemonio. Mientras hablan, finalmente, ella confiesa que no tiene hogar al que volver. Hasta Sakin se compadece de ella al oírlo. En los días siguientes empieza a acostumbrarse a trabajar con Nefi. La investigación de Sakin sobre la placa del archidemonio y los demonios verdaderos no da resultados, pero Baelfur lo llama a cenar y pronto se sientan a comer.
A mitad de la cena, Balefur se disculpa de repente por haberle arruinado el almuerzo al invadir su castillo. Él la encuentra adorable, pero apenas reacciona, y luego le dice a Nefi que investigará otra vez la base del antiguo archidemonio y que llevará a la chica con él. Ella se sobresalta y pregunta si de verdad piensa compartir con ella los conocimientos del archidemonio anterior. ¿Y si roba técnicas y secretos? Pregunta. Sakin simplemente le responde que esas cosas están hechas para ser robadas. Baelfer no entiende por qué hace esto, y Sakin le dice que le da igual si ella es un dragón longevo o una maga poderosa. Para él es solo una cría y no le importará que haga lo que quiera en su casa. Baelfer empieza a llorar y Sakin, nervioso, le despeina el pelo pidiéndole que deje de llorar y vuelva a comer. Luego le explica que si trabaja para él será mejor, porque nadie atacará a un subordinado de un archidemonio. Balefur se sonroja y acepta la oferta. Al devolverla a su cuarto, se queda dormida en cuanto la tapan, todavía con la cuchara en la mano. Sakan se la quita, pero Balefur, sin querer, le agarra el dedo y lo llama papá. Nefi sonríe a Sakan y suelta que parece que ya tienen una niña. Él tarda un par de segundos en reaccionar y se sonroja, y Nefi tarda unos segundos más en captar todas las implicaciones de lo que dijo. Los dos están demasiado nerviosos y empiezan a inventar excusas, pero cuando se calman, Sakin toma la mano de Nefi y piensa en lo mucho que le gustaría formar una familia normal con ella. Hace una semana que Bael llegó a la casa de Sakin y ya se ha instalado, vive con Nefi como compañera de cuarto y le ayuda con las tareas del día a día. Para su sorpresa, no la tratan como a una esclava, nadie la obliga a hacer cosas si no quiere. Y además, cuando termina alguna tarea, Nefi la llena de elogios. Anota todo en su diario por la noche pensando que no sabe muy bien qué sentir respecto a Saken. Es un señor demonio extremadamente poderoso, pero rara vez actúa como tal. Es sorprendentemente dulce y reservado. Tampoco entiende la relación entre Nefi y Saken. Ella lleva un collar de esclava, pero no se comporta como tal. Come en la misma mesa que Saken e incluso él le da clases particulares en la biblioteca para que aprenda magia. Lo que no entiende es por qué se sienta en su regazo mientras aprenden hechizos y por qué Sakin no puede sacar al hombre que lleva adentro para tocarle el cabello, pues acerca las manos casi hasta rozarla y se echa atrás en el último instante. Por su parte, Nefi parece ansiosa pero no enfadada, más bien feliz y excitada, esperando que él finalmente le toque el pelo. Aunque el señor del castillo puede hacer lo que quiera, deja todo cuando Bael se acerca y hace como si no hubiese pasado nada. Lo escribe todo en su diario por la noche y añade que Sakin prometió a Hera y a Nefi que las llevará al castillo del señor demonio mayor para que puedan echar un vistazo. A la mañana siguiente, Sakin lleva a Bael y a Nefi a la tienda de Manuela, que está encantadísima con la niña. De inmediato empiezan a vestirla y le pregunta a Sakin si puede quedársela para siempre. Sakin le responde que no es un objeto para regalar y se marchan de la tienda. Sakin ya está cansado porque ir a la tienda ha sido un rollo, pero no tenía otra opción. La chica de pelo verde no tenía nada que ponerse aparte de su armadura. Nefi rompe sus pensamientos y le dice que parece que le gusta su vestido nuevo, y Sakin lo nota también. Pronto Bael corre de vuelta, toma las manos de ambos y camina entre los dos, contenta. De inmediato a Sakin le invade una cálida sensación, al darse cuenta de que es distinta a la que siente por Nefi. Es más bien algo protector, como quien cuida a su propio hijo. Mientras Sakin lidia con ese dilema, Chasel pasea por el mercado con su ropa normal, la que no se ponía desde hace quién sabe cuánto. Camina pensando en cómo retrasó la búsqueda al no participar ni revelar dónde está él, y asume que probablemente nunca sabrá de su acto. Se pregunta por qué hizo eso por un demonio, pero al mismo tiempo desea que él sea feliz con Nefi y quizá algún día tenga hijos, porque cree que sería un padre lleno de amor. Al final del día solo tiene un deseo, que cuando muera vayan a su tumba a dejarle flores. De pronto ve a Sakin junto a Nefi con un niño entre ellos y piensa que es su hijo biológico. Corre hacia ellos y pregunta cómo ya pueden tener un hijo, lo que avergüenza a ambos. Sakin responde que aún no ha hecho nada con Nefi. Bael parece confusa y le pregunta a Sakin quién es esa mujer, y él también se queda perplejo. Eso le parte el corazón y llora mientras Nefi le recuerda a Sakin que se trata de Chastil, la dama caballero. Él la reconoce al instante, pero dice que nunca la había visto sin armadura. Antes de que pudiera presentarla bien, los tres ñoños cerúleos corren hacia ella y le advierten que no es seguro ir desprotegida. Al instante ven a Sakin, quien se burla de ellos.
y nota que Veil está tensa, preparada con sus garras de dragón para despedazarlos. Sakin le dice que se calme y ella obedece. Tras irse Chastel, él le pregunta si los caballeros alguna vez la hirieron. Ella responde que un demonio no necesita motivo para odiar a los caballeros. Sakin lo considera comprensible y los lleva al antiguo castillo del archidemonio. Vale se muestra interesada, dice que el lugar le resulta familiar y sugiere que aquí hubo una guarida de dragón, porque la mana es distinta y su propio hogar era así. Sakin se interesa, abre la puerta con su emblema y todos entran. Ven un golem mágico que debería proteger la mazmorra, pero siguen adelante hasta que Veil ve un círculo mágico que dice que parece hecho por dragones. Sakin la elogia y le dice que rompa el sello mientras él y Nephi van a la segunda base, pero se detiene cuando Veil los mira. Entran y Sakin abre otra puerta que los conduce a una gran cámara que se ilumina de inmediato. La cámara gigante resulta ser una biblioteca increíble llena de libros de todo tipo. Él se entusiasma y les dice a las chicas que busquen cualquier cosa relacionada con el emblema del archidemonio si es posible. Empiezan a buscar y Veil se acerca a Sakin preguntándole si algún día podrá llegar a ser como él. Sakin responde que los dragones viven 1000 años y que hay buena probabilidad de que ella llegue a ser más fuerte que él. Veil lo mira con dudas y pregunta si podría vivir con él todo ese tiempo. Sakin no aparta la vista de los libros y le dice que puede quedarse todo lo que quiera y marcharse cuando le apetezca. Ella se agarra a sus piernas de inmediato y le jura que nunca lo dejará, mientras Sakin se pregunta por qué está cambiando tanto. Sus pensamientos se cortan cuando Veil encuentra un tomo sobre las 12 espadas sagradas. Se lo arrebata a Veil y empieza a revisarlo, y nota que definitivamente hay alguna conexión entre la iglesia y los demonios. La primera vez que vio la espada sagrada, tuvo la sensación de haber visto esas runas antes. Ahora lo confirma. Al comparar las runas de la imagen con su emblema de archidemonio, son el mismo lenguaje mágico. Recoge los libros, les dice a las chicas que pueden llevarse el que quieran y se marcha con ellas. Mientras tanto, Chastel se presenta en la iglesia, donde sus cerebritos le cuentan que Ser Rafael, el legendario líder de los caballeros sagrados que más hechiceros ha matado, llegará pronto. De pronto Raf aparece frente a ellos y todos se inclinan ante el gigante. Él pregunta quién de ellos fue el antiguo caballero sagrado a quien le quitaron la espada, y cuando Chastel responde que fue ella, él le suelta directo: ¿cuántos hechiceros has matado hasta ahora? Se queda desconcertada por su franqueza, pero responde con valentía que no cree que el número de hechiceros que matas sea buen juez de tu carácter. Los nerds azules detrás de él se cagan de miedo y le dicen a Chastel que hable con cuidado porque no pueden salvarla de él. Pero el tipo enorme se ríe a carcajadas diciendo que nadie se ha atrevido a hablarle así, y menos una chica. Le suelta que se lleve su valentía al cielo, lo que asusta a Chastel, hasta que por suerte aparece el papa de la iglesia en el último momento y le ordena a Rafe que se detenga porque no tiene derecho a matar a nadie. Rafe le responde al papa que no habla con políticos, lo que hace que Chastel salga en su defensa pidiéndole que tenga cuidado con el papa. Rafe se enfurece, desenfunda la espada y la apunta, diciendo que la espada elige a su dueño, así que si el papa no quiere dársela, ella debe morir para que la espada encuentre otro. El papa retrocede de inmediato y le entrega la espada a Chastel, que esperaba que Rafe intentara pelear, pero él simplemente se va. Ella se queda en su cuarto, dándose vueltas, preguntándose si todo esto fue un plan suyo. Mientras tanto, Sakin charla con Barb en una taberna. Barb se ríe al oír que Sakin adoptó un niño, le sirve un trago y le propone ser el encargado del castillo mazmorra. Sakin lo rechaza en seco, pero llegan a negociar hasta que le permite a Barb llevarse un par de libros a cambio de información. Barb le cuenta que ha llegado a la ciudad un nuevo caballero sagrado que, dicen, comió carne de dragón y ha matado ya a 499 hechiceros. Según Barb, lo llamaron expresamente para ocuparse de Sakin, así que debería cuidarse la espalda. Cuando Sakin pregunta cómo es el caballero, de repente se abre la puerta sin que se den cuenta y no es otro que Raf quien entra, y todos lo miran. Barb estaba describiendo a Raf como un hombre enorme con una cicatriz en la cara cuando se giran y lo ven allí, en carne y hueso, listo para pelear. El tipo les da un susto de muerte a Barb, mientras la chica de la barra se desmaya al ver la sonrisa de ese hombre. Barb se levanta cagado de miedo, se prepara para pelear y comienza a lanzar conjuros mientras avanza hacia Raf, y este desenfunda su espada, pero antes de que haga nada, Sakin usa su propia magia para anular el hechizo de Barb.
Barb mira alrededor y le pregunta a Sakin si se ha vuelto loco, que ese hombre lo matará en cualquier momento, pero Sakin le dice que se calme y se siente, que no cree que ese tipo venga a pelear. Raph sonríe a Sakin y admite que parece tener más cabeza que la mayoría de los hechiceros que conoce, mientras Sakin se pregunta por qué este caballero sagrado que supuestamente mató a 499 hechiceros no desprende ni rastro de hostilidad. Sakin le ofrece una silla y dice que pueden hablar. El caballero acepta con gusto y se sienta frente al archidemonio. Mientras tanto, Barb va detrás del mostrador y la dueña del bar le suplica que no deje que su hija muera. Barb nunca ha usado sus hechizos para el bien, así que es la primera vez que intenta curarla con cara de estrés. Sakin piensa que lo llamó a sentarse a charlar, pero en realidad no tiene nada que decir. Se imagina lo bien que estaría en el lugar de Barb ayudando a la chica, aunque ésta solo está inconsciente por un rato. Se vuelve hacia Raph otra vez y le pregunta si tenía algún asunto con él. Raph alza su cerveza y le dice que oyó que un archidemonio se cruzó con sus caballeros sagrados y le pregunta si él es ese tipo. Sakin cae en la cuenta de que hablan de Chastel y dice que no debe parecer mucho un archidemonio malvado. El caballero se ríe y afirma que, pese a su pequeño tamaño, sí tiene esa pinta de villano de la que tanto le hablaron. Sakin le responde de forma cortante que ha oído de su afición por matar hechiceros, y pregunta por qué diablos está tan tranquilo con 2 hechiceros justo delante. Raph traga de golpe y dice que solo apaga rescoldos antes de que se conviertan en incendio. Sakin parece confundido, esperaba a alguien brutal por haber matado a 500 hechiceros, pero este hombre resulta mucho más inteligente. Raph rompe el silencio y pregunta directo si ha luchado contra la caballera sagrada Chastul y si lo fue alguna vez una amenaza. Sakin responde honestamente que no sabe cuánto de amenaza fue, pero sí que fue la rival más formidable que enfrentó. Raph afirma enseguida que eso significa que no sirve para la iglesia y que debe ser eliminada de inmediato. Sakin parece confundido y pregunta de qué demonios está hablando. Raph revela que cuando la iglesia quiso seguir cazando al nuevo archidemonio, ella se opuso y hasta renunció a su cargo de caballero sagrado. Según él, eso le da a la iglesia razón suficiente para deshacerse de ella. Sakin se sorprende y se pregunta cómo demonios pudo ponerse en una posición tan incómoda y, si realmente dijo eso, ¿qué utilidad les sería? Finalmente Ralph se levanta de la silla y le dice a Sakin que su asunto aquí ha terminado, que se marchará, pero Sakin se da cuenta de que ese hombre solo vino a confirmar el vínculo entre él y Chastel, lo que le dará excusa para destruirla. Lo detiene a mitad de camino y le dice a Raph que Chastel tiene muchos amigos en este pueblo que llorarán su muerte, y que este pueblo es su territorio, así que si Raph se pasa de la raya y hace algo loco, se le hará pagar las consecuencias. Raph afirma que nunca pensó que un archidemonio se preocuparía por los humanos, pero Sakin le dice que se mantenga en sus límites si quiere seguir vivo y que lo tome como amenaza seria. Raph se ríe a carcajadas y dice que Sakin es tal como pensaba y que la iglesia debe apagar esa chispa antes de que se convierta en incendio. Barb mira a Sakin y le pregunta qué demonios intenta hacer y sugiere que mate a la caballera en cuanto tenga oportunidad. Sakin baja la vista y le dice que entonces le ayude. Barb le agarra de la solapa de inmediato y pregunta si quiere que Barb muera, pero Sakin le pide que vaya a la iglesia y compruebe cómo está Chastel. Él domina bastante la magia de teletransporte, así que será fácil. Él promete añadir un par de libros más por el favor, así que Barb se levanta y se teletransporta, dejando la cuenta del bar a cargo de Sakin. Un rato después vuelve a casa y encuentra a Nephi esperándole junto al trono. Le dice que debería haber dormido, pero ella contesta que Vale quiso esperarlo, aunque ella terminó durmiéndose de agotamiento tras trabajar todo el día. Trajo todos los libros de la biblioteca y ya los dejó ordenados para que los lea de inmediato. Sakin se sienta junto a Nephi y surge un momento en que están a punto de besarse cuando Barb empieza a teletransportarse dentro del castillo y él grita por Sakin. Asoma la cabeza mientras Sakin está frente a él, furioso por arruinar el momento, lo que confunde a Barb, que no sabe nada de eso. Sale de inmediato cargando a Chastel en sus brazos. Ella está pálida. Le dice a Sakin que parece envenenada y Sakin ordena a Nephi que prepare todo para el tratamiento. Todos se arremolinan alrededor de Chastel cuando Belle despierta, solo para encontrarse con un caballero blandiendo una espada sagrada. El odio hierve dentro de ella, pierde el control y cambia su garra de dragón antes de lanzarse sobre la inconsciente Chastel. Por suerte, Sakin está ahí y la sujeta del brazo diciéndole que se calme.
Ella lo mira con ira y le pregunta qué se cree. Sakin asegura que Chastel está en su contra y que no permitirá que la dañen. Vale sigue enfurecida cuando Sakin le pregunta si está enfadada con ese caballero en particular. Ella responde que quiere matar a cualquier caballero con espada sagrada porque uno de ellos mató a su padre cuando ella intentó volver. Él le dice que matar a Chastel, que no tiene nada que ver con su padre, no le dará alegría ni consuelo. Aunque Chastel viva o muera, el verdadero asesino seguirá viviendo como quiera. Ella le pregunta qué sabe él de la venganza y él, con fría elocuencia, responde que la mejor venganza es encontrar a la persona y destrozarla física y mentalmente, llevarla a la desesperación hasta que pida la muerte. Pero no se la das cuando más la desea, la mantienes apenas con vida mucho tiempo hasta que tu alma queda satisfecha. Esta respuesta deja boquiabiertos a ella y a Nefi cuando Vale pregunta si alguna vez él se vengó de alguien. Sakin responde que sí, que lo ha hecho y que esa experiencia le cambió para siempre. Sí, lo hizo, pero la persona murió al instante y por eso no sintió ninguna satisfacción. Le dice que no se preocupe, que una vez que encuentren al verdadero asesino puede traerlo aquí, ya que Sakin tiene unos aparatos de tortura de primera que ella puede usar. Esto volvió a sorprender tanto a Nefi como a Vale, pues no logran entender qué clase de hombre es este archidemonio. Algún tiempo después, Chastel finalmente despierta y encuentra a Sakin sentado a su lado. Él le dice que fue envenenada y que solo gracias a Nefi sigue con vida. Ella le confiesa que no tiene ni idea de quién la envenenó, ya que salió a encontrarse con un desconocido que le había enviado una carta. El desconocido afirmó ser de una organización secreta de la iglesia que busca mantener la coexistencia con los hechiceros, pero no explicó nada antes de irse. Cuando regresó, su té estaba allí y fue envenenada justo antes de que llegara Barb. Sakin afirma que no puede ser Raf, ya que él le cortaría la cabeza directamente si quisiera, algo con lo que Chastel está de acuerdo y vuelve a la cama. A la mañana siguiente se ve obligada a vestirse de sirvienta, pues Sakin le dice que puede quedarse aquí para su propia protección, pero que necesita ganarse el pan y la vida. Vuelve a ver a Vale desde la primera vez que se encontraron en el mercado, e intenta saludarla con calidez, pero Vale no parece tener ninguna simpatía por ella, pues la llama tonta antes de salir corriendo. Sakin se disculpa por ella y revela que, cuando era joven, su padre fue asesinado por uno de los portadores de la espada sagrada, y desde entonces ha odiado a la iglesia y a sus caballeros. Chastel se siente mal por ella y pregunta si sería mejor que se fuera, pero Sakin le dice que no se preocupe, que Vale es solo una niña que no sabe expresar sus sentimientos, y le asegura que no le hará daño porque tiene su propio orgullo, y eso es mucho decir. Empieza a trabajar en su casa, más o menos como sirvienta, pero aunque Vale prometió no hacerle daño, empieza a gastarle bromas, lanzándole una rana antes de salir corriendo. Sakin viene corriendo de la biblioteca para ver cómo está, solo para encontrar a la caballero sagrada llorando en el suelo, aterrorizada por las ranas. Sakin le dice que se las arregle, ya que nunca prometió que Vale no intentaría meterse con ella, y, como era de esperar, ella asoma la cabeza de nuevo y le lanza más ranas, haciendo que Chastel caiga al suelo llorando después de resbalar. Sakin se pregunta cómo demonios esta mujer ha sobrevivido, si parece completamente inútil fuera de una pelea. Esa noche, Vale vuelve a escribir en su diario, donde anota que la nueva caballero sagrada parece ser una Dumbo total que no merece un nombre tan elegante como Chastel. Escribe que es increíblemente fácil gastarle bromas, ya que simplemente puede tirarle unas cáscaras en su camino y seguro que se resbalará. Se pregunta cómo demonios esta mujer llegó a ser caballero si ni siquiera puede esquivar una cáscara de plátano. También anota que la mujer parece tener miedo de casi cualquier cosa que se mueva, como arañas o serpientes, y sale corriendo a la primera de cambio. Afirma que meterse con ella es demasiado fácil y, para ser sincera, ya se está volviendo aburrido. Cierra su libro cuando llaman a la puerta y Sakin entra en la habitación y se sienta a su lado. Vale esperaba que le gritara por meterse con la caballero, pero él afirma que, aparte de las comidas, puede meterse con ella todo lo que quiera. Llega al tema principal y le dice a Vale que sabe que le gusta vivir aquí, pero al mismo tiempo también sabe que tiene asuntos pendientes en otro lugar. Le dice que puede irse cuando quiera, pero que debe saber que sus puertas siempre estarán abiertas para ella y Nefi la estará esperando cuando regrese. Vale parece mucho más feliz después de esta conversación y vuelve a dormir. Mientras tanto, Nefi y Chastel toman un baño caliente juntas en la recién construida casa de baños antes de irse a dormir. Mientras duerme, Vale tiene una pesadilla sobre cómo encontró a su padre muerto y a un caballero sagrado inclinado sobre él, lo que la despierta. Se dirige ansiosamente de vuelta a la habitación de Chastel y saca sus garras antes de acercarse a ella. Para sorpresa de todos, sin embargo, simplemente comienza a pellizcarle las mejillas suavemente, preguntándose cómo esta mujer sobrevivió alguna vez en batalla si duerme como un tronco.
Un rato después, mientras Sakin dormía en su trono, Nefi llega corriendo hacia él, gritando su nombre antes de decirle que Vale ha desaparecido de su habitación y no se la encuentra por ninguna parte del castillo. Hace un rato Vale estaba en su habitación, escribiendo la entrada de su diario. Escribe sobre cómo Sakin le pidió hoy que fuera su hija y la de Nefi, lo cual fue una gran sorpresa, pero se alegró de escucharlo. Se admite a sí misma que le gusta estar aquí, recibiendo caricias en la cabeza de Sakin y abrazos de Nefi. Sin embargo, eso le plantea un dilema. Quiere quedarse aquí tanto que está segura de que la hará olvidar su venganza, pero no quiere hacer eso a ningún costo. Por eso Vale decide que ya no puede vivir con Sakin. Escribe las últimas palabras de su diario de observación del archidemonio y lo cierra con el corazón encogido. Sale volando del castillo agradeciendo a Sakin por pedirle que fuera su hija y por darle el derecho a tomar su propia decisión. Pronto llega a una escalera subterránea que conduce al castillo del archidemonio anterior y comienza a descender sin saber que alguien la sigue. Vale llega pronto a las puertas del castillo y piensa que dentro puede encontrar suficiente conocimiento y poder para matar a un portador de espada sagrada. Sakin lo ha arreglado para que ella pueda entrar al castillo por su cuenta. Sin embargo, mientras Vale intenta abrir las puertas del castillo, duda, dándose cuenta de que si toma algo del castillo sin decírselo a Sakin, lo estaría traicionando. Justo cuando abre un poco la puerta, escucha la voz de alguien por detrás, entra en pánico al darse la vuelta y descubre que Raf la ha seguido hasta aquí, pero cuando ve la espada sagrada a su espalda, los horribles recuerdos de su pasado vuelven a ella. Recuerda al caballero sagrado que estaba manchado de sangre y comiendo la carne del dragón. Aunque entonces no pudo ver su rostro con claridad, ahora puede reconocer la cicatriz en su cara lo suficientemente bien como para saber que es el hombre que mató a su padre. Raf le pregunta quién es, y la rabia de Vale supera su racionalidad. Transforma sus manos en garras de dragón y extiende sus alas para abalanzarse sobre él. Raf desenvaina su espada y la balancea hacia ella, y Vale se da cuenta de que atacar a un caballero sagrado sin un plan era un suicidio. Se da cuenta de que está perdida, y en ese momento de impotencia solo puede llamar a Sakin, y él llega a la escena justo cuando la espada de Raf está a punto de golpear a Vele. Sakin bloquea la espada y luego le dice a Vele que le impondrá un toque de queda para que no pueda salir de casa tan tarde por la noche. Vale se sorprende al verlo aquí y le pregunta cómo llegó. Él responde que estaba seguro de que ella iba a venir, así que pidió ayuda a Barb para teletransportarla. Justo cuando dice esto, Barb también aparece allí y le dice a Sakin que no es su Uber personal. Vale no ha recibido la respuesta a su pregunta y le pregunta a Sakin por qué está aquí si ella lo traicionó. Él simplemente le dice que deje de preocuparse por cada pequeña cosa y le acaricia suavemente la cabeza, haciendo que Vale desista de huir. Ella abraza a Sakin y se disculpa por haberse escapado mientras llora, y él le sonríe con dulzura. Nefi está al otro lado del portal de Barb y como también está preocupada, Sakin le asegura que Vele está a salvo con él y que regresarán a casa pronto después de lidiar con otro problemilla. Con eso suelta la espada sagrada de Raf y luego le dice que ya le había advertido que no sobrepasara sus límites. Raf se ríe de él preguntando: ¿desde cuándo los hechiceros protegen a los demás? Sakin le dice que Vale es su hija y el caballero sagrado se queda boquiabierto al escuchar eso. Sakin luego le pide a Vale que retroceda y le dice a Raf que se defienda con todo lo que tenga si no quiere morir. Raf declara que aún no es su hora de morir y desata el verdadero poder de su espada sagrada Meditron. La espada se cubre con una llama azul y emite una fuerte presión que agrieta el círculo mágico de Sakin. Raf presume de que su espada tiene el fuego de la purificación que una vez mató a un archidemonio y quemó toda su magia. Vale y Barb están preocupados ahora, pero Sakin le dice a su hija que le enseñará cómo vengarse ahora mismo. Dice que al permitir que el enemigo muestre todo su poder y luego aplastarlo, pueden tener la venganza más satisfactoria. Sakin carga contra Raf, quien balancea su espada sagrada hacia él. Para su sorpresa, Sakin bloquea su ataque con una barrera mágica que no desaparece ni siquiera después de entrar en contacto con las llamas de la purificación. Sakin explica que gracias a la experiencia que tuvo al luchar contra Chastel mejoró su barrera. Su última barrera defensiva se llama Escama Celestial y constantemente extrae magia del aire para repararse y mantenerse en óptimas condiciones. Luego empuja a Raf hacia atrás, quien reactiva el fuego de la purificación y carga de nuevo. Balancea su espada hacia Sakin, pero solo logra golpear el suelo. Aún así, su golpe es tan poderoso que crea un agujero gigante frente a él y lo prende en llamas. Sakin ha esquivado el ataque con facilidad,
y cuando Raph lo ataca de nuevo, simplemente lo empuja hacia atrás con su barrera inquebrantable. El caballero sagrado lo ataca otra vez y esta vez logra destruir la barrera. Sakin comenta que su barrera aún está lejos de la perfección, si solo pudo soportar 3 golpes. Raph se abalanza sobre él de nuevo y Sakin usa magia de fortalecimiento físico para golpearlo contra la puerta del castillo. Con las molestas llamas de purificación desaparecidas, puede usar todo tipo de magia libremente. Vale lo aplaude y Sakin aprecia su reacción. Luego vuelve a concentrarse en la pelea y piensa que Raph debe ser derrotado ahora, porque los caballeros sagrados no son tan poderosos como los hechiceros al final del día. Para su sorpresa, Raph aún se levanta y comenta que es bastante fuerte. Por otro lado, Chastel visita a Nephi y le pregunta dónde está Sakin. Está un poco nerviosa al ver la sombra oscura en el suelo y Nephi le cuenta sobre la desaparición de Vale y cómo Sakin la está protegiendo de un atacante. Chastel está dividida entre el deseo de ir a ayudar a Sakin y el deseo de quedarse, ya que debe ser la razón por la que Vale se fue de casa. Incapaz de tomar una decisión, cae de rodillas y comienza a preocuparse por su futuro. Está segura de que la iglesia la matará ahora y se pregunta si debería ponerse del lado de los hechiceros. Descarta la idea y luego Nephi intenta consolarla. Chastel le pregunta si ella no va a ir y Nephi responde que Sakin le ha ordenado quedarse aquí. Chastel le dice a Nephi que la envidia y ella le devuelve el sentimiento. Chastel se queda perpleja y empieza a reír diciendo que Nephi no tiene motivos para estar celosa, pero ella responde que Chastel puede ir libremente con Sakin. Ella, en cambio, tiene órdenes de quedarse atrás. Chastel grita que si quiere ir con Sakin simplemente puede desobedecer sus órdenes, pero Nephi se niega a hacerlo. Toma a Chastel por sorpresa y la abraza, diciendo que su trabajo es darle la bienvenida a Sakin a casa como una buena ama de casa, con todo y pantuflas. Chastel comienza a llorar, diciendo que a ella también le gustaría ayudar a Sakin de cualquier manera, aunque se supone que es su enemiga jurada. Sus lágrimas no dejan de fluir mientras confiesa lo confundida y despistada que está sobre qué hacer ahora. No quiere luchar contra Sakin, sino que quiere luchar a su lado. Nephi le revuelve el pelo y le dice que ya sabe qué hacer. Habla de cómo, durante su primer encuentro, Chastel dijo que Sakin parecía solitario. Nephi dice que estaba celosa de que alguien más, aparte de ella, también pudiera entender a Sakin, pero también se alegró de que hubiera personas que pudieran comprenderlo. Al verla tan tranquila, Chastel se da cuenta de que Nephi ha madurado mucho porque puede amar libremente a Sakin. Gracias a sus palabras, Chastel ahora sabe qué hacer. Salta a la sombra en el suelo sin dudarlo y llega a la cueva, donde Raph sigue en pie a pesar de haber sufrido graves heridas. Respira hondo y sus heridas se curan al instante, haciendo que Sakin se dé cuenta de que los rumores sobre él consumiendo carne de dragón eran ciertos. Sakin le dice a Vale que es bueno que Raph no muera tan fácilmente, porque eso le dará mucho tiempo para castigarlo a fondo. Raph comenta que parece ser muy odiado aquí, y Vale le dice que su padre, Arobas, era su orgullo y su razón de ser, pero él lo mató. El caballero sagrado se sorprende al saber esto, y también Sakin y Barb. Arobas era un dragón legendario que había vivido durante más de 1000 años, y Sakin no cree que alguien del nivel de Raph pudiera derrotarlo. Vale continúa su diálogo diciendo que su padre era amable, sabio y servicial, y la gente lo llamaba el dragón sabio. Un día, unos caballeros sagrados vinieron a buscarlo, y él se fue con ellos. Nunca regresó a casa, y cuando Vale decidió ir a buscarlo después de una semana, encontró el cadáver de su padre apuñalado por una espada sagrada, y a un hombre de aspecto demoníaco bebiendo su sangre. Esa visión fue demasiado para ella, y perdió la energía para volar. Se estrelló contra el suelo y el dolor de perder a su padre comenzó a instalarse en su corazón poco a poco. Recordó cuántas veces su padre ayudó a los humanos y ellos lo traicionaron al final. Mientras termina su historia, Raph le dice a Vale que si ella es la hija de Arobas, él también la matará. Él carga hacia ella, pero Sakin se interpone entre ellos y lo golpea con su magia de fortalecimiento físico. Raph cae de pie y una vez más carga hacia Vale, quien decide volarlo con su magia. Sakin intenta detenerla, pero es demasiado tarde y su magia dracónica choca con la espada sagrada de Raph. Sin embargo, cuando el polvo de la explosión se disipa, resulta que Chastel había llegado a la escena en el momento justo, y es ella quien detiene a Raph. Barb entra en pánico al darse cuenta de que olvidó cerrar el portal, y Sakin se asombra de que Chastel haya podido detener a Vale y a Raph a la vez.
Mientras tanto, Val está confundida sobre qué hace Chastel aquí. Ella responde que no se han llevado bien ni una sola vez, pero que solo quiere tener una charla adecuada con ella. Sakin le acaricia la cabeza a Vale, diciendo que ella también debería intentar resolver sus problemas a través de una conversación. Luego dirige su atención al herido Raph, que ahora está de rodillas, y le pregunta por qué planea morir tan patéticamente. Dice que no tiene gracia matar a alguien que prácticamente está rogando que lo maten, y tanto Vale como Chastel se sorprenden al escuchar esto. Sakin explica que en el momento en que Raph escuchó el nombre Arobas, toda su sed de sangre y determinación se desvanecieron. Chastel de repente se da cuenta de algo al escuchar esto, y le pregunta a Raph si fue él quien le envió la carta bajo el nombre de Arobas. Sakin está confundido ahora y le pide a Raph que explique las cosas con claridad. De repente, Sakin siente una energía extraña e intimidante que proviene del interior del castillo del archidemonio. El golem guardián que yacía inactivo dentro del castillo sale por la puerta rota, y el aura oscura que libera es tan intensa que Chastel tiene problemas para respirar. A medida que el golem emerge completamente de la puerta, Sakin se da cuenta de que emite la misma aura que un demonio, pero no es tan aterradora. Se da cuenta de que el golem ha sido modelado a partir de demonios, y luego nota que absorbe maná del entorno para alimentarse. Sakin cree que a este ritmo absorberá toda la fuerza vital cercana, y los efectos ya han comenzado a notarse en Chastel. Vale le dice a Sakin que es el guardián del castillo, y él se da cuenta de que el choque de las espadas sagradas debe haberlo activado. Intenta ordenar al golem que regrese usando su cresta de archidemonio, pero no funciona. De repente, la cabeza del golem comienza a girar y abre su mandíbula de par en par para desatar un poderoso rayo hacia ellos. Sakin les dice a todos que esquiven, y apenas tiene tiempo suficiente para agarrar a Chastel y apartarla del camino del rayo. Entra en pánico cuando nota que Vole no pudo salir a salvo, y ella es alcanzada por el rayo del golem. Sin embargo, ella no está herida en absoluto. Cuando Vole abre los ojos, descubre que Raph usó su cuerpo para protegerla, incluso perdiendo un brazo en el proceso. Todos se sorprenden al ver eso, y Sakin se enfurece con el golem. Usa su hechizo de barrera avanzada y golpea al golem con él, arrojándolo al suelo y destruyéndolo con éxito. Luego corre hacia Vale, preguntándole si está bien. Ella está bien, pero Raph ha sufrido una herida muy crítica que es demasiado incluso para que sus poderes de dragón la curen. Sakin le pregunta por qué hizo esto, y el caballero sagrado responde que solo cumplió con su deber. Raph intenta levantarse, pero falla, y Sakin comenta que parece estar buscando algún tipo de redención. Le pide a Raph que se explique, y el viejo caballero lucha por seguir respirando mientras mira a Vale, quien le recuerda a su padre, Arobas. Raph se levanta y le dice a Vale que él no mató a su padre, porque el gran dragón Arobas nunca sería derrotado por un humano normal como él. Vale no le cree y repite que lo vio consumiendo la carne de su padre ese día. Está segura de que Raph lo engañó de alguna manera, y él le pregunta si Arobas era tan débil como para ser derrotado por la traición de un simple humano. Vale no puede entender nada, así que Raph va directo al grano. Él le dice que buscó la ayuda de Arobas porque quería matar a un demonio, un enemigo que no podría haber manejado solo con tropas humanas. Todos se sorprenden al escuchar esto, pero Vale sigue pensando que Raph miente porque los demonios solo se encuentran en los mitos. Sin embargo, Raph insiste en que luchó contra el demonio junto con Arobas y muchos otros caballeros sagrados ese día, y la mayoría de ellos terminaron muertos. Él cree que más demonios vendrán a la Tierra pronto, anunciando su fin. Vale mira a Sakin, quien revela que una vez se enfrentó a la sombra de un demonio, y está seguro de que todavía existen en alguna dimensión. Dice que ha estado investigando textos antiguos para descubrir cosas sobre ellos, y le recuerda a Vale que ella lo ha estado ayudando con eso. Vale está horrorizada de que su padre luchara contra un demonio y perdiera, pero Raph le dice que Arobas no perdió, sino que ganó al precio de su vida. Ella llora, preguntando a quién debería odiar entonces, y Raph le dice que debería dejar ir su odio y sentirse orgullosa de las acciones de su padre. Dice que los demonios son demasiado poderosos, y si invaden la Tierra cuando los caballeros sagrados y los hechiceros aún luchan entre sí, la Tierra no tendrá ninguna oportunidad contra ellos. Arobas lo previó, y le dijo a Raph que siguiera viviendo para que pudiera hacer la Tierra lo suficientemente fuerte como para defenderse. Por eso hizo lo más vil imaginable y consumió la sangre de su amigo. Raph dice que su misión ha terminado ahora porque se ha encontrado con Chastel, quien puede actuar como un puente entre la iglesia y los hechiceros.
Estas palabras convencen a Sakin de que Raph era el tipo extraño que se reunió con Chastel antes y habló sobre la coexistencia de la iglesia y los hechiceros, pero Barb no se lo traga, ni de broma. Le dice a Raph que no tiene derecho a hablar de coexistencia después de matar a cientos de hechiceros, y él está de acuerdo. Dice que la única que puede liderar una coexistencia es Chastel, y ella entra en pánico porque aún no ha aceptado el trabajo. De repente, el golem comienza a moverse y a tomar forma de nuevo, y Sakin decide lidiar con él rápidamente. Piensa que, dado que el golem debe estar hecho con magia, simplemente puede deshabilitar la magia como siempre hace. Sin embargo, Raph le advierte que el golem está hecho con algo más que magia. Tiene algunos rastros demoníacos. Está seguro de que los rastros son del mismo demonio que él y Arobas mataron, y el archidemonio anterior simplemente tomó su cadáver y lo convirtió en una quimera. Eso no inmuta a Sakin en lo más mínimo, y se prepara para probar nuevos hechizos contra la quimera demoníaca. De repente, Chastel se acerca y le pide que la deje luchar a su lado. Ella desenvaina su espada sagrada, purgando toda duda de su mente, y le pide que le preste su poder. La espada se cubre de repente con llamas doradas de purificación, y Sakin nota que sus llamas están mucho más conectadas a la espada que las de Raph. El golem carga su ataque y Chastel, de repente, corre hacia él, ignorando la advertencia de Sakin. Ella contrarresta el rayo del golem con su espada, partiéndolo en dos y creando una apertura perfecta para que Sakin ataque. Él se lanza hacia adelante y golpea al golem con su barrera avanzada, destrozándole un brazo. Sin embargo, humos oscuros aparecen en lugar del brazo roto, y los fragmentos de piedra comienzan a flotar, cambiando su dirección para encarar a Sakin. El golem de repente los dispara todos hacia Sakin, pero Chastel se apresura a cubrirlo una vez más y destroza todas las rocas. Incluso Sakin se siente intimidado por su velocidad y poder ahora, y se alegra de tenerla de su lado. Luego usa una versión modificada de su barrera avanzada y golpea al golem, antes de chasquear los dedos y dejar que llamas oscuras broten de donde lo había marcado antes. El golem queda reducido a escombros en segundos, y Sakin está muy satisfecho con su victoria. Chastel le pregunta qué acaba de hacer, y él le explica que usó el hechizo opuesto a su barrera avanzada. Su nuevo conjuro absorbe maná del entorno continuamente y luego lo quema en un fuego negro. Sakin dice que su barrera avanzada y la técnica de la llama negra son exactamente lo mismo, pero invertidas en dirección. Las ha creado para enfrentarse a caballeros sagrados y demonios, pero por ahora están lejos de la perfección. Chastel le dice que es un hechicero bastante temible, y él le responde que ella también es muy talentosa. Ella se sonroja al oír eso, y luego promete permanecer a su lado también en el futuro. Justo en ese momento, Vile llama la atención de Sakin hacia Raph, que se está desangrando. Sakin intenta curarlo con magia, pero su herida es demasiado profunda. Raph comenta que Chastel resultó ser la caballero sagrada más rápida que jamás haya visto. Él le dice que quizás no acepte el papel que le ofreció, pero sus acciones ya la han convertido en el símbolo de la coexistencia. Le explica que esta facción de coexistencia fue idea de Arobas, y él solo quiere hacerla realidad. Sakin lo ayuda a levantarse y le pregunta por qué mató a tantos hechiceros. Raph le dice que nunca quiso matarlos, pero los hechiceros lo atacaron primero. Siempre quiso tener una charla amistosa con ellos e incluso intentó reír para aliviar la tensión, pero aún así lo atacaron y se vio obligado a acabar con sus vidas. Esto sorprende a todos, y Sakin y los demás le dicen al viejo caballero sagrado que es completamente sordo al tono, y que haga lo que haga siempre parece una persona amenazante. Ignorando todo esto, Raph le pide a Chastel que regrese a la iglesia, y promete encargarse de quienes intentaban hacerle daño. Ella le pregunta si conoce su identidad, y él le dice que, en el fondo de su corazón, ella también debería saberlo. Se levanta pidiéndole a Vale que le permita asegurar la seguridad de Chastel antes de que ella pueda quitarle la vida. Vale solo le pregunta qué pensaba de su padre, y Raph responde de inmediato que Aerobas era un gran dragón, y que los momentos que pasó luchando a su lado fueron los más gloriosos de toda su vida. Con eso, él sigue adelante, y Sakin le pregunta a Vale si lo va a dejar ir. Ella dice que no siente que matarlo sea lo correcto ahora, y él le acaricia la cabeza, diciéndole que tomó la decisión correcta. Luego le dice que regrese a casa, donde Nepi la espera, y Vale, con gusto, le toma la mano. Barb los teletransporta a todos de vuelta al castillo de Sakin, donde Nefi los aguarda en la puerta. Por otro lado, el sacerdote habla con los lacayos de Chastel sobre lo preocupado que está por ella. Los envía a descansar porque han pasado todo el día buscándola, pero una vez que se queda solo, muestra su verdadera cara. Expresa su frustración porque Chastel aún no ha muerto. Cree que todos los hechiceros son malvados y que Chastel también lo es por ponerse de su lado.
Incluso presionó para su ejecución, pero los otros sacerdotes se opusieron, y luego Rav apareció en escena. Él fue quien intentó envenenarla para que su espada sagrada eligiera a otro maestro. Tampoco era la primera vez que lo hacía, pues había matado a muchos caballeros sagrados solo porque no estaban de acuerdo con su ideología. Abre un cajón secreto en su escritorio y saca una botella de veneno, cuando, de repente, Rav abre la puerta de su habitación de una patada. El sacerdote muestra preocupación por su brazo perdido, pero Rav le dice que es solo un rasguño. Cae de rodillas a mitad de la habitación, y el sacerdote aprovecha esto como una oportunidad para eliminarlo, pues no logra entender de qué lado está. Vierte el veneno en sus guantes e intenta aplicarlo en la herida de Rav, llamándolo medicina. Sin embargo, Rav simplemente le corta la mano al sacerdote y luego le dice que sabe todo sobre su traición. El sacerdote grita y se retuerce de dolor, y Rav le pone la bota en la cabeza para que se calle de una vez. Le dice que no tiene derecho a pagar un futuro brillante, y luego lo apuñala con su espada sagrada. Después de matar al sacerdote, Rav le dice que pronto se unirá a él en el más allá. Al día siguiente, Chastel toma el té con Sakin y Nephi, donde se entera de que el sacerdote era, en efecto, la persona que quería acabar con su vida. Ella ya tenía sus sospechas sobre él, porque siempre afirmaba que la iglesia siempre tenía la razón. Ella sabe que él estaba equivocado y delirante, como cualquier otro boomer por ahí, y ahora quiere cambiar la iglesia poco a poco. Por eso, planea regresar a la iglesia. Sakin de repente le dice que su té está envenenado y Chastel se asusta muchísimo. Él le dice que solo estaba bromeando, pero que esta era también su forma de mostrarle que confía demasiado fácil en los demás, y eso es un problema. Chastel se siente abrumada y dice que casi derrama el té que Nephi preparó, y Sakin la corrige, diciendo que otra persona hizo el té. Vale había estado escondida detrás del sofá todo este tiempo, así que Chastel va a hablar con ella. Se arrodilla ante ella e intenta acariciarla, pero Vale no está lista para eso. Chastel lo acepta y empieza a irse, pero entonces Vale le dice que vuelva. Ella se emociona hasta las lágrimas al oír eso y regresa a la puerta, prometiendo intentar hacer del mundo un lugar mejor para los hechiceros. De repente, Rav le pone la mano en el hombro y le dice que pida su ayuda si la necesita. Ella acepta, pero luego se asusta al ver que Rav sigue vivo. Él tiene una charla casual con Sakin sobre cómo su curación y la bendición de Oroba lo hicieron recuperarse rápidamente de la herida, mientras Chastel se altera al verlos tener una conversación tan tranquila. Ella pensó que ya estaba muerto, pero Sakin le dice que él fue quien le informó sobre el sacerdote. Casualmente también preparó el té y no Vale, porque ha jurado convertirse en el mayordomo de Sakin de ahora en adelante, y renunció como comandante de los caballeros sagrados. Chastel se altera de nuevo al escuchar esto. Ayer, Rav llegó a su castillo después de matar al sacerdote y se ofreció a morir a manos de Vale si ella lo deseaba. Sakin dejó la decisión completamente en manos de la chica dragón, y después de pensarlo un poco, ella le dijo a Rav que debía servir a Sakin y Nephi porque eso también la ayudaría a ella. Bueno, el viejo caballero es excelente en las tareas del hogar, y Sakin también se identifica con él porque ambos tienen una imagen bastante desagradable, aunque no sean malas personas. Mientras tanto, Vale le pregunta a Rav si extraña su mano y luego trae la pieza de armadura que usó para fingir ser un tipo grande. Ella lo une al hombro de Rav y luego lo arregla con magia, permitiendo que se mueva como un brazo de verdad. El viejo caballero se siente conmovido y jura servir a Vele por el resto de su vida. Después de escuchar todo esto, Chastel rompe a llorar al darse cuenta de que es la única que se va. Sakin le dice que deje de llorar porque siempre será bienvenida de vuelta, y todos estarán encantados de tenerla. Se deleita al oír esto y se marcha alegremente. Justo entonces, Barb sale de la sombra de Sakin, bostezando y estirándose, diciéndole que prepare el desayuno. Sakin, sin embargo, le dice que acompañe a Chastel porque le vendría bien algo de protección extra, ya que es demasiado ingenua. Barb no quiere ser niñera, pero Sakin le promete pagarle por ello e inmediatamente empieza a seguir a Chastel y se adhiere a su sombra. Después de que se van, Sakin nota que Nephi de repente se ha molestado. Él le pregunta la razón, y ella, con coquetería, se aferra a su brazo mientras le pide que intente comprender. Sakin se estruja el cerebro y luego sostiene suavemente el rostro de Nephi, disculpándose por haberla dejado sola anoche. Al parecer, eso era lo que quería oír, y ella lo abraza felizmente. Mientras tanto, Rav le cierra los ojos a Vale, diciéndole que es demasiado joven para ver cosas como estas. Si te gustó este video, asegúrate de suscribirte para la parte 12, y no te pierdas este nuevo anime sobre un perdedor que reencarna como un príncipe con habilidades divinas.